Bueno, pues antes de nada, muy buenas noches. Dar las gracias a quien quiera ver este vídeo y decir de primeras que tenemos aquí como invitados esta noche a Elkin, Nuria y Javier, y son los componentes de Crónicas Ocultas. Vamos a empezar hablando por la parte de Elkin y Nuria y luego ya saludamos a Javier. Muy buenas noches, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches, Dani. Muy bien, Dani. Aquí esperando para hablar un poquito en tu programa de tú a tú. Programa para nada, macho. Esto es una conversación entre amigos, pero te entiendo por dónde va. Gracias, hombre. Un gustazo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Pues bien, bastante bien, gracias. ¿Tranquilitos con el tema del coronavirus? ¿Todo bien por ahí? Sí, bastante tranquilo, sí. Muy bien. ¿Y vosotros? Javi es que no para de currar, Javi no para de currar, con el coronavirus no para de currar. No, Javi está trabajando. Estaba currando. Bueno, yo también, hasta nada. 8 días de confinamiento y luego ya empezó a trabajar, ¿eh? Sí. Bueno, pues que no falte y que acabe esto pronto ya de una vez y que no hayan más bajas, hablando así en plan vulgar, pero que no se vaya nadie más y que siga habiendo mucho trabajo. Ya veremos cómo acaba este país, pero si tienes mucho trabajo, Javi, me alegro mucho por ti, macho, la verdad sea dicha. Pero que acabe esto y sigas igual, con muchísimo trabajo, que te hagan multimillonario, pero que acabe ya esto de una santa vez, la verdad sea dicha. Pues nada, chicos, era la invitación, como sabéis ya, que estoy haciendo estas videollamadas. Para mí programa no es un gustazo invitar a amistades que yo considere que sean investigadores serios y rigurosos, como os considero a vosotros tres, por supuesto. No es un cumplido, es una realidad. Y lo bonito también me he dado cuenta que con el tiempo te vas dando cuenta que hay, por decirlo de una manera, al inicio no os conocía, me hablaban, tenía buenas señas de vosotros, la verdad sea dicha. Sabéis que tenemos un amigo en común, que es Alex, sí. Y Alejandro Sarabia, un abrazo desde aquí. Y luego un vecino vuestro que es componente de nuestro grupo, Raúl Gil, que Raúl, por supuesto. Raúl, mi vecino aquí en Madrid. Saludos, Raúl. Pues Raúl para mí es, sin menospreciar a ningún compañero, todos somos amigos, por supuesto, pero él sabe, para mí es mi mano derecha y tenía muy buenas señas vuestras también. Pero bueno, por X o por Y, yo no tiraba, no nos ha dado, pues, ni por vuestra parte ni por la mía, con Misterio Ordagian, con mis amigos, un abrazo desde aquí también, porque nos unamos y conocernos. Y bueno, vamos a llamarle destino, por decirlo de una forma, o no. Y recordar que en diciembre del 2018, en el simposio de la SEIP, en Alicante, pues ambos grupos de Madrid nos conocimos allí, en el simposio. Hicimos luego una experimentación parapsicológica hicimos lo que nos dejaron en Aguas de Busot. Y para terminar de hablar, pues este año justamente, en febrero, en otro simposio de la SEIP, en Alicante, al Faz del Pi, pues nos fuimos luego, que os comenté que teníamos ya Misterio Ordagian programado una investigación y teníamos ya contratado el alojamiento y todo para ir a Sierra Espuña, Murcia. Y la verdad es que, chicos, para mí en esta segunda pues ya ha sido el remate de que no es que merezcáis la pena, porque somos personas todos y aquí todos merecemos la pena, pero ya nos vamos conociendo más, por decirlo de una manera. Y la verdad es que me siento a gusto con vosotros, en honor a la verdad. Al principio no había esa chicha, esa amiga, pero poquito a poco, gracias a que tenemos que ir a Alicante para conocernos, pues Dani, merece la pena. Si te recuerdo, nos conocimos en una alerta OVNI. Es verdad, yo lo iba a decir, pero... ¿Dónde? Tú estabas con una señora y tú estabas hablando de tus casos, de tus historias. Vale. Y fue también Alex. Y te hicimos un círculo y estaba Alex. Y estamos vale. Estáis hablando, es verdad, tenéis toda la razón del mundo, pues se me ha pirado totalmente. Pues nos conocimos.
Pero Javi no sé si estaba ahí todavía. ¿Estaba Javi? No, Javi no. Es que, es verdad, estáis hablando del envase de La Jarosa, en Guadarrama, que ahí es donde Misterios Dagian, junto con Dimensión Insólita, hacemos las alertas OVNI en verano, y es verdad, junto con Alex, ahí es donde nos conocimos, tenéis razón. No sé cuánto hace, si 3, 4 años, pero sí es verdad. La primera fue ahí, es verdad. Tú eres un amigo de una concejala, que nos presentaron una concejala de allí, una concejala que le gusta mucho el misterio y las cosas que pasan en el cielo. Ajá, efectivamente. Sí, La Jarosa es un enclave, es una zona muy caliente, la verdad sea dicha. Sin menospreciar La Jarosa, para mí el punto más interesante en Madrid que yo conozca, ¿vale? Para mí es el envase del Atazar, el Berrueco. Ese lugar, además de lo que hemos vivido nosotros estando allí de madrugada, si quieres buscar, va a aparecer donde quiera aparecer, eso lo tengo muy claro, da igual donde vayas, pero sí hay que ir a campo abierto, pero sin contaminación lumínica, y por ese motivo pues nos alejamos lo máximo posible de Madrid, a la periferia. Pero mira, tenéis razón, macho, no me acordaba yo, estaba yo en mente con Alicante, con Aguas de Busot, y al final fue años atrás, es verdad. Y que tenemos que agradecerte que tú cogiste en una experimentación o investigación en Serraspuña, tú cogiste cabaña y nos diste hospedaje, nos diste cobijo en una cabaña. Eso yo creo que cualquier persona lo hubiese hecho, sinceramente. Para mí, a ver, me daba mucha angustia de decir, a ver, nosotros tenemos contratado esto, no hemos pactado nada, y reitero, nos estamos conociendo más fuera de Madrid que otra cosa, pero estando allí ya, pues, jolín, el primer año, y es que lo bonito, yo lo reconozco, el primer año nos sentamos juntos en la misma mesa y comiendo, cenando allí. Recomiendo a todo amante del misterio que intente ir a los simposios de Alicante, dirigido por don Pedro Amorosi Sogoro. Pero lo que quiero llegar es de que el destino, vuelvo a repetir, por lo que fuere, nos juntamos en la misma mesa redonda, comemos, empezamos a conocernos un poquito, y este año ya no. Este año ya el ambiente era de que ¡ay, qué rabia que no podemos sentarnos juntos! Ya había cambiado. La gente que nos esté viendo, que no sepa, nosotros íbamos a hacer noche en el proyectorio de Serraspuña. Malamente, con una tienda de campaña. Una tienda de campaña sin colchones, sin esterilla, malamente. Y Dani se percató de eso y nos dio cobijo en su cabaña, que contrató una cabaña, él y su equipo, y esa noche dormimos calentito gracias a ti. Pues os honra el reconocimiento, yo lo agradezco por la parte que me toca, pero vi cómo era, vi el ambiente tan sano que teníamos y dije, a ver, ellos es que les comentas que vamos a ir a Serraspuña, y esa ilusión que tenéis los tres, esa que tenemos que pasar frío, que tenemos que mal dormir, lo hacemos, pero estamos en Alicante y nos habéis propuesto ir 2 horas y media después a Murcia, a Serraspuña, que para allá nos vamos, coche con coche y para allá. Y jolín, yo valoro esas cosas, a la gente que es apasionada realmente del misterio, de lo paranormal, y realmente creo que os honra el que hagáis los vídeos que hagáis, presentéis los trabajos que presentéis. Para mí, soy gente muy decente, no me transmitís para nada, y más ahora ya conociéndoos, que seáis unos vendehumos, porque yo lo llamo así. Al principio no nos conocíamos, y puedo ver algún vídeo o algo y decir, bueno, hay cosas que estoy de acuerdo, cosas que no, pero bueno, lo bonito es que también lo hemos hablado. Si quieres luego lo comentamos, si queréis, pero a lo que quiero llegar es de que nos vamos para Murcia, vamos para Murcia, y decir, a ver, tenemos una cabaña contratada en un camping calentito, con calefacción, que la pillamos porque habían opciones y esa tenía calefacción y era amplia, y dije, jolín, camas no tendremos, pero tenemos cobijo, tenemos calor, y
y os lo comenté, se lo comenté a los del grupo y todos correcto, todos de acuerdo, pues vamos a descansar todos al menos un par de orillas, calentito. Dani, que recuerdo Javi, que está con nosotros en la tercera línea, que él estuvo contigo hasta última hora, nosotros nos fuimos antes, De verdad. pero Javi tuvo una experiencia extraordinaria allí. Pues mira, como estamos hablando mucho, Elkin, Nuria y un servidor, ahora nos vamos a por Javi. Aunque, bueno, no, es que quiero empezar por una base un poquito a poco, pero que no se nos olvide. Eso que has anotado, Elkin, me haría ilusión que lo cuente Javi, pero vamos a seguir. Decir que me gustó mucho también, ahí es donde empecé yo a abrir los ojos con vosotros, de que el primer año, en 2018, nos sentamos, no sé si... A mí se me olvidan muchas cosas, pero hay cosas que no se me olvidan. Y recuerdo estar sentados en la terraza del hotel, en Arfaz del Pi, y empezar a charlar de misterio, y me asombró mucho, en especial, en este caso, Elkin. ¿Por qué? Porque el motivo es que estamos hablando de misterio y llega un momento que digo, bueno, sí, Elkin, yo he visto un vídeo vuestro y hay cosas que a ver, que yo las respeto, pero hay cosas que yo no haría y tal. Y no te cambió el gesto, no pusiste gesto de y este G y este INB, al revés, me dijiste, no, Dani, dime lo que opinas y dame consejo, dime lo que sea para aprender. Y chico, te lo digo sinceramente, Elkin Muñoz, poquísimas personas dicen eso. O sea, a mí me gusta ir de cara y me lleve mal, me lleve bien, te voy a decir lo que siento en ese momento. Y empecé a hablar de cosas que yo no haría en una experimentación, respetando lo que tú hagas, pero es que encima me diste carta libre a que dé mi opinión y a que si tienes que aprender algo de este humilde compañero tuyo, creo que te honra, sinceramente. La sencillez, tío. Muy humilde. Me gustó mucho. Las constructivas siempre son buenas. Claro que sí, Daniel, claro que sí. Era constructiva, Nuria, totalmente de acuerdo. Claro que sí. ¿Qué está bebiendo? Agua. Un cafecito. Somos búhos. Por la noche que toma un cafelillo. Y nada, y vamos a empezar un poquito y lo que vayamos recordando, pues vamos sacando temas y, por supuesto, en los enclaves que hemos estado, que de momento van 2 en 2 años, pues este año esperemos que ya nos juntemos en Madrid. A ver, lo primero, Javi, que te tenemos muy callado, lo siento. ¿Por qué motivo, además de estar en Crónicas Ocultas con estas buenas personas, por qué motivo te adentraste en el misterio? Bueno, yo he sido toda la vida indigo, ¿sabes? Y he tenido premoniciones, he sentido a lo largo de mi vida. Cuando era pequeño, pues sentía cosas cuando iba a los sitios abandonados. Y poco a poco, pues, me he ido en este mundo. Hace tiempo hice un curso de apertura de chakras, empecé a sentir sensaciones extrañísimas, sentía cómo me seguían, cómo me observaban, etc. Y a raíz de ahí, pues, empecé bueno, lo dejé por miedo, porque tenía un miedo atroz ante esta situación. Y luego, poco después, años después, pues, vi que un grupo, o sea, había hecho un grupo en Facebook, Portal Misterio, me metí ahí y fuimos empezando a investigar. Luego resulta que entré en Ghost Explorer, formamos Ghost Explorer, que éramos 4 integrantes. Luego ya me salí de ahí y ya estuve dando bandazos por ahí, con unos y con otros, y luego ya los conocí a ellos y aquí estoy. Y ahí te has quedado. Javi, que te hemos agotado, Pero no hay ninguna tarifa ni nada, ¿no? Imagino. No. De momento, bueno, no vamos a dar ideas. Que otros las cogen muy rápido en cuanto llega este momento. Javi es tremendo aporte, aparte de buenísima persona, que se le ve un tío grande, un tío duro. O sea, es lo contrario, es un tío súper amable, lo queremos muchísimo como persona, sí, y como compañero de Crónicas Ocultas. Yo la verdad es que lo poquito que nos hemos conocido y hemos hablado también en privado para unas cosas que vosotros tres sabéis, la verdad es que lo que me ha demostrado, mi sensación mejor dicho, porque no nos conocemos 100%,
pero es el clásico, como no habéis tenido el clásico amigo de infancia que te sacaba 2 metros de altura, porque el que está ahí solo sentado mide lo suyo, pero no suena que es el clásico amigo de infancia que era de 2 metros, que te sacaba 2 cabezas, pero luego era un cachopán, como tú has dicho. Bueno, una buena persona. Pues eso es, Javi, que sepa lo que a mí me transmites, tío, y no es no es una forma de quedar bien para nada, la verdad. La mayoría de veces que estamos en los vídeos de Crónicas Ocultas, el cabrón de Javi se pone al lado mío y han habido comentarios en YouTube que nos pone, pero Elkin, tú realmente eres tan pequeño. Y yo no soy pequeño, yo no soy tan pequeño, pero que el que mira que está al lado mío muy alto. Me da mucha rabia, la verdad. Me está diciendo, ya está otra vez el Javi aquí. Ya está el Javi. Se pone a mi lado el cabrón y me deja a mí como súper pequeño. Javi, Dani, me deja como un corcho. Un muñeco. Bueno, Nuria, ¿por qué motivo te adentraste en el mundillo del misterio? Antes de formar parte o antes de crear Crónicas Ocultas. Pues yo creo que por lo que casi la gente que se mete en este mundo, porque yo desde pequeña he tenido muchas sensaciones, me han pasado muchísimas cosas y entonces pues siempre me ha gustado el misterio, las películas de terror y poco a poco pues te van metiendo. Empecé a ver vídeos en YouTube de grupos y pues al final di con Crónicas Ocultas. Nos escribió por interno. Y los escribí por interno, se puso en contacto Elkin conmigo y desde ahí ya empecé yo con Crónicas. Pero vamos, que de siempre me ha gustado este mundo, de siempre. Muy bien. Y Elkin, más de lo mismo, ¿por qué motivo creaste Crónicas Ocultas y por qué motivo te adentraste en el mundillo del misterio? Compañero, lo mío va a parecer tópico porque es un tópico de que pequeño veíamos fantasma, o sea, todo de pequeño. Parece tópico, pero lo que para mí, mis padres o la gente decía que era mi amigo imaginario, era una presencia. Luego yo, cuando en mi adolescencia y luego mi madurez, empecé a atar cabos, me di cuenta de que había cosas, anomalías, que esto no estaba documentado. Lo pequeño, yo veía, Dani, un mundo que te cagas. Yo veía hadas, de pequeño veía hadas, la típica, el personajillo pequeño con alas, veía hadas, veía también otro mundo, otro plano. Es lo que te digo. Va a parecer tópico de que todo el mundo de pequeño, yo de pequeño veía esto, yo de pequeño, pero estoy hablando con la verdad. Yo de pequeño... No estás hablando de sueños ni nada, estás hablando de la vida real, de estar despierto, no en el estado onírico. De la vida real, de yo estar teniendo una experiencia con una persona del otro lado, no sé si sea fantasma, si sea otro plano, y en mi plano, mis padres, los amigos, déjalo que es un niño, déjalo que será un amigo imaginario. Tiene su cabecita y déjalo, pero yo me acuerdo de mis vivencias, que no eran sueños, era que interactuaba con energías de otro hemisferio, de otro plano. Qué bueno. Tengo muchas cosas más, Dani, pero no quiero, es que va a parecer tópico de que a todos nos ocurren cosas de pequeño. Mira, bueno. Yo te voy a pedir una cosa, igual que lo que estáis invitados, te digo lo mismo ahora. Sé tú, o sea, que te dé igual lo que pueda pensar, interpretar terceras personas. Si tú la has vivido y es tu experiencia personal, es lo que importa, por lo menos para mí es lo que importa. Ahora, lo que puedan pensar los demás, pues mira, si tú lo has vivido en primera persona y lo sentiste de esa manera, ¿qué más da lo que puedas sentir o pensar los demás? Yo al principio, cuando me metí en el mundillo, pensaba un poquito eso, decía, bueno, pero es que en el trabajo no quiero hablar de esto, me van a tomar por loco. Mira, el de las psicofonías, me ponía a hablar con alguien y
Y llegó un momento de mi vida que ya dije, mira, esto es una cosa que a mí me llena, que yo trato de formarme, compro libros de grandes, como son para mí don Germán de Argüelles y Valdés, don Pedro Amorós, Sinesio Darnell, etc. Escucho podcast de don Santiago Vázquez, etc. Y me he empapado todo lo que he podido, me he formado todo lo que he podido y sigo siendo igual de compañero que era antes y aquí nadie es más que nadie. Pero lo que es el exterior, los que no saben lo que es estar haciendo un aislamiento, que yo acabo de empezar, por decirlo de una manera, pero los que no saben lo que es sentir una verdadera parafonía que ha entrado en un registro cuando estamos solos en un sitio y estaba todo controlado y era serio, era un silencio sepulcral, sonido ambiente nada más. Cuando entra una voz femenina siendo 3 personas solo, a mí me da igual lo que piensen los demás, yo sé lo que tengo. Que luego puedo presentarlo en vídeo, que puedo contar, charlar con la gente, que me crea, que no me crea. El fin de lo que estoy hablando es que lo he vivido yo, carpe diem, disfruta el momento. Entonces, por eso te pido, para lo que tú sabes y para lo que estoy haciendo ahora, lo único que pido es sencillez, humildad y decir la verdad, no agrandarla, pero que tampoco te cortes, tío. Es mi opinión personal. Mi consejo entre amigos. Dani, yo tengo experiencias que luego me he documentado de tipo hombre, los hombres de negro, los hombres sombra, el hombre de sombrero, me he documentado de ninfas, de muchas cosas que luego he contrastado con mis experiencias de niño y digo, hostia, joder, qué fuerte, esto existe. Esto existe sí. Porque no era mi imaginación, yo no estaba soñando ni estaba tonto. Y entonces hay cosas que me las he dejado para mí, que algún día las revelaré, pero hay cosas fuertes que luego ya en mi madurez he visto y me he documentado, he leído y qué fuerte. Qué bueno. Y estas experiencias pasan a mucha gente. Lo que pasa es que está poco revelado, está muy callado. Hay gente que le da vergüenza hablar de experiencias extraordinarias. Mira, yo soy de escribir, como sabéis, y hay noches que por eso ha surgido este libro de Respuestas del Más Allá, que han sido noches que poquito a poco, escribiendo las experimentaciones realizadas esa misma madrugada o días posteriores, me ponía a escribirlo, pero por decirlo de una manera en caliente, para contarlo como yo lo viví y lo sentí en el momento, y es que lo leo y lo estoy reviviendo y entra una cosa por dentro que no se sabe explicar. Pero el ejemplo que quería dar, y os cuento a los 3, es que me he dado cuenta que estás en el trabajo, vuelvo a reiterar un ejemplo, o estás con amigos que no tienen que ver nada con lo que hacemos nosotros, y se ponen a hablar 3 personas, estamos hablando 3 personas, viene un cuarto, y ese cuarto empieza a decir, ¿pero qué estáis hablando? ¿De qué? ¿Del misterio? ¿De tal? ¿De los fantasmas? Siempre intentan meter palabras ahí para intentar hacer daño o menospreciar o lo que fuere. Y ya uno empieza a calentarse un poquito y empieza a hablar de la parapsicofísica, de las parafonías. Yo voy a hablar, intentar, aunque estoy empezando a hablar con tecnicismos, pero para mí soy don Germán de Argüelles y Valdés, en paz descanse, le tengo aquí. Y así hasta que me muera. Pero a lo que quiero llegar con esto es de que recuerdo estar hablando con ellos y esa cuarta persona que viene, intentar hablar menospreciando, ¿qué? ¿Tú qué eres? ¿De las psicofonías esas? ¿Qué tal? Y sí, intentas dialogar y él pues quiere hacer las clásicas bromas para menospreciar. Yo me lo paso por el forro, pero seguimos charlando y me llama mucho la atención que luego te cruzas solo con esa persona una semana después y esa persona te coge por banda y te empieza a decir, oye Dani, tú que has tenido experiencias en esta vida, tú que vas a buscar el fenómeno, vamos a decir. A mí en una ocasión me pasó esto y esto con mi abuela, la vi en tal sitio y ya había fallecido hace 5 años. Y cuando yo era pequeñito veía esos gnomos o veía esos tal y, jolín, murió mi madre y la he visto en mi cama. Cuando había muerto una semana antes y estaba yo triste. Y te quedas así y vulgarmente, porque hay amistad, le cogí y le dije, con todos mis respetos a lo que me estás contando, pero te das cuenta que eres un boca chancla. Claro.
Y me dice, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Digo, porque hace 7 días ibas aquí de gallito, de que lo de tú eres el de las psicofonías, el que tal. Digo, pero ahora me pillas a solas y te abres. Que yo agradezco que se abra y sea él. Pero ¿por qué hiciste ese papel hace una semana? Que yo creo que les da vergüenza, ¿sabes? Tiene Les da muchos complejos la gente. Claro. ¿Qué opinas sobre ello, Javi? Su verdadero yo. ¿Eh? Que quieren tapar su verdadero yo. Pues a mí no me parece, la verdad. Yo creo que vamos. Que hay que pasar de esa gente, Dani. ¿Sabes? Es que llega un punto. ¿Le estáis oyendo bien a Javi cuando habla? ¿Oís a Javi cuando habla? Sí, sí. Vale. Que Sigue, llega un Luis. momento en la vida que es que tienes que pasar de esa gente. De esa gente. Entonces, que a ti te gusta, es que es una cosa que te encanta, ¿sabes? Y hay que pasar de esa gente. Y en el trabajo igual, pues tú se lo cuentas a quien tienes confianza. De los demás no les cuentas nada y punto, y ya está. Y es lo que hago yo, ¿sabes? La Mis más confianza- amigos de trabajo sí lo saben, pero otros yo no les he dicho nada. Pero que si me ven por internet en Facebook me da lo mismo, ¿sabes? Es que me da lo mismo, porque es mi pasión, ¿sabes? Hace Es mi muy pasión. bien. Claro. A mí me gustaría que Javi documentara un poquito si ha tenido alguna experiencia cuando niño, alguna experiencia sobrenatural cuando niño. Sí, bueno, en un pueblo que está cerca allí de donde yo voy a veranear, pues había una casa, ¿no? Donde me metía siempre, y etcétera, etcétera. Entonces tenía un patio interno, ¿vale? Donde estaban las caballerizas, luego había una cocinita que hacía esquina, y luego contiguamente había una casa, ¿no? Estaba totalmente hundida y yo pasaba entre el tejado y los escombros, ¿no? Y al fondo había una habitación, una cama hecha, para tal. Y el tema era que cuando yo iba allí me sentía súper a gusto, pero a la vez tenía un miedo muy grande. Y luego una persona de allí del pueblo me dijo que allí han provocado un aborto. Y antes lo hacían pues a base de hacer punto y cosas de eso, para sacar el feto. Me había provocado un aborto. Me provocó un aborto. Ah. Me metí varias veces allí y eso es lo que digo. Había veces que estaba bien, hay veces que estaba ahí y había veces que sentía un miedo grandísimo. ¿Sabes? Qué bueno. Bueno, Nuria. Veranos, me fui con un amigo a. ¿Cómo se llama esto? A Ciudad Real, a la Laguna de Ruida, perdón. Y nada, Ahí he estado yo. Muy bonita. Era abandonado y había dos casas que eran simétricas, una izquierda y otra derecha, ¿no? Me metí en la primera y es que me estaban echando. O sea, mal. Mi yo interno me sentí fatal. Y me dijo mi amigo, y dije, ¿qué tal? Digo, pues fatal. Luego me metí en la casa de al lado y perfecto. La casa de al lado es como si fuera mi casa. Un ambiente maravilloso. Se bajaba la buena energía, pero en la de al lado, horrible. Fatal. Fíjate. Bueno, Nuria, vamos a empezar por ti, luego Elkin y luego Javi, para organizarnos y no estar un poquillo perdidos. ¿Cuál es el mayor fenómeno paranormal que hayas vivido que nunca puedas olvidar? Vamos a empezar fuerte. Es que tengo muchos, pero el que más me impresionó, una sombra que vi en la Marina. ¿La Marina? En la Marina, en el sanatorio de la Marina. En la última planta, una vez que fui con unos amigos, estábamos a oscuras y en uno de los pasillos al fondo vi como una sombra, estaba así en una puerta y se asomaba y se escondía, pero así lo hizo varias veces. Pero es que esa sombra, Dani, era más oscura que la oscuridad. ¿Sabes? Es que no, un negro diferente a... más oscuro que la oscuridad. Sí, sí, Claro, sí. y yo me quedé sorprendida. Es el ejército de los hombres de negro, Claro. comandado por el hombre de sombrero. Claro, pero es que era muy graciosa porque es que salía así como para ver a ver qué estábamos haciendo y se escondía. Pero sea, que ese caso, Dani, se lo comenté a un amigo que iba conmigo y a su amigo, a su colega, y es que esa sombra la habían visto ellos ya, ahí en la Marina. Es que la Marina, es que te iba a comentar una cosa y te iba a hacer otra pregunta a razón de lo que estás hablando. Es que en la Marina estoy sorprendiéndome porque
Lo he escuchado unas cuantas veces ya y este mes, por cosas mías personales, estoy hablando con amiguetes del misterio y es que si han estado en Madrid, me están mencionando todos lo mismo. El Sanatorio de la Marina. Los molinos han visto una sombra. Sea en la tercera, sea en la cuarta planta, sea en la que sea. Pero todos han visto una sombra. Y si no, son todos el 80%. Lo que te iba a preguntar, que entonces me está sorprendiendo mucho porque tú no es que vieses una sombra que interpreto bien, porque por suerte, para mí es una suerte haberlo vivido, la verdad. Tú no estás diciendo que veas en esa oscuridad una especie de silueta, que se aprecia la oscuridad dentro de la oscuridad, pero tú no estás diciendo una silueta que se esté formando, que se esté materializando. O sea, tú ya veías una energía materializada ya. Estaba interactuando porque es que parecía como si se estuviera asomando para ver qué estábamos haciendo nosotros. Y es que lo hice en varias ocasiones, veías como hacía así y se volvía a esconder, que salía de una puerta del último de un pasillo, la última puerta de ese pasillo. La Marina, Dani, la Marina está encantada. La Marina para mí, Dani, es el número uno. Para número uno está encantada de todos la los Marina, sitios. La Marina tiene alucinante. Mucha chicha y está encantada. Para mí no es la número uno, pero sí está entre las primeras. Pero fíjate, a todos los casos, como he dicho anteriormente, reitero, tercera, cuarta planta, pero donde más, creo que puedo hablar en nombre de Misterios Dagian, donde más fenomenología hemos tenido ha sido en la Marina, pero en el edificio pequeño, donde está la fachada, el antiguo, donde está el ascensor marrón. Sí. Ahí es donde más fenomenología hemos vivido nosotros, te quiero decir. A todos los demás amiguetes del mundillo, me decís lo mismo, tercera o cuarta planta en el edificio grande. Sí, pero porque nunca nos ha dado por experimentar en el edificio que dices tú. Casi pues siempre cuando nos hemos ido al principal. Pues te lo recomiendo, porque lo que os puedo decir que es estar en una planta, en el hueco del ascensor, y escuchar pasos claramente en el parqué, porque es que todavía está el parqué de época. Está muy bien el edificio, a mí me impacta. En la planta subterránea, pero claro, ahora ya no podemos ir, chicos. Ya la denuncia es a partir de 301 euros, 601 euros. Olvidaros, pero cuando íbamos nosotros... Que yo tengo una multa de la Marina. Por eso. Pero hace años, estamos hablando de pasado ya. ¿Qué ibas a decir? Tiene una multa de la Marina antes de ser de Crónicas. Cuando iba yo con mis hijos. Iba de exploradora por su cuenta, tenía una multa allí. Toma ya. Pues nada, si no te han cobrado, márcala. No, porque no. Bueno, sí, al final sí me cobraron. Al final sí me lo cobraron. Pensaba yo que no. Pero no vamos a recomendar tampoco porque está totalmente prohibido. Por eso digo que estamos hablando del pasado, de hace años, cuando no estaba ese cartelito en la misma fachada y el acceso era fácil. Ahora están todos los carteles por todos los lados. Por eso, no se recomienda ir a sitios que está prohibido por ley. Pero en esa época cuando íbamos, a lo que yo quiero llegar es de que el edificio pequeño, abajo del todo, tenían una pala y carbón. Y es que te metías en la época con la estufa, que no sé si era roca, en el libro lo tengo, en la foto. Pero a lo que quiero llegar, chicos, es de que te adentras y parece como que te está transmitiendo que estás en la época. Y es que estás en una planta con el tiro del ascensor y empezamos a escuchar pasos en la planta superior. Pasos inteligentes. No que corra el viento, no corría nada y mirábamos por la ventana posta, ni una hoja se movía. Y subíamos a posta al rellano de la siguiente planta y empezaban los pasos abajo. O sea, estaban jugando con nosotros. Y ya hubo un momento que una ventana hace... Pero de una manera que puedo decir hasta amenazante, porque nos quedamos todos bloqueados mirándonos. Y estoy totalmente de acuerdo. En la Marina, aunque nosotros ha sido en el edificio pequeño, ahí hay fenomenología. Madre mía, la verdad que sí. Impresionante ese sitio. Luego la gente menciona lo de que hay cabras, que las han visto en la última planta, tal, pero aunque digan que hay cabras en la última planta o que digan que hay tenderas en la barranca y las ovejas o las cabras, lo que sea en la Marina, aún así yo no podría menospreciar esos dos enclaves que he mencionado.
Ya te digo. La Marina tiene el sello de sitio enclave encantado. Por opinión mía, tiene el sello de enclave encantado para mí. Y todo el mundo que ha ido a la Marina, es que nadie sale de ahí sin haber experimentado algo. Sí. O sea, todo el mundo que va allí experimenta algo. O pasos, arrastres, o gritos, o puertas que se abren, ventanas que se cierran. Incluso antes de entrar se vive una experiencia impresionante. Incluso antes de entrar, yo la primera vez que fui con mis hijos y unos amigos de mis hijos, ahí escuchamos los gritos de una mujer. Antes de entrar, Dani, afuera por los jardines. Sí. Impresionante. Qué bueno. Bueno, Elkin, te toca. Para ti, ¿cuál es el mayor fenómeno paranormal que no puedas olvidar? Dani, yo tengo varios, desde mi infancia hasta ahora que pertenezco a un grupo de investigación ya casi tenemos 5 años, pero ahora mismo tengo un proyecto interno, Dani. Mira, estas ojeras son porque estoy viviendo experiencias del más allá desde que pertenezco, o sea, te lo estoy diciendo en exclusiva a ti, Dani, desde que pertenezco a un grupo de investigación paranormal. Estoy teniendo vivencias del más allá. Me he vuelto notámbulo. Cuando duermo tengo entre lo que es la vigilia, el sueño, sueños premonitorios. O sea, me pasa de todo. Me pasa que tengo sueños, bueno, Luis te puede contar algunos cuantos, pero una niña que me coge el brazo y de repente son sueños lúcidos entre realidad y sueño. Mucho sueño lúcido y quiero experimentar en ello, pero conmigo mismo. O sea, Dani, yo te estoy hablando, pero yo me cago de miedo cuando me pasan esas cosas. Yo me aterrorizo de despertarme un día a las 4:30 de la mañana, dar luces en toda la casa porque estoy cagado de miedo y tomar un vaso de leche o lo que haya en la nevera. Y digo, madre mía, que he tenido un contacto del más allá, pero yo quiero experimentar conmigo mismo y volverme fuerte. Entonces, para mí esto sería un proyecto interno de a ver qué es lo que pasa, si quieren contactar conmigo, qué es lo que pasa, pero eso está ocurriendo desde que estoy, de alguna forma, por decirlo, intentando contactar con el más allá. Me están pasando estas cosas. Pero mira qué bonito. Bueno, lo primero, gracias por esa exclusiva, como tú has titulado. Para mí es un gustazo, pero decirte que, fíjate qué bonito. Estás incluyendo de que eres investigador, de que vais a buscar el fenómeno, pero lo que estás mencionando, lo puedo malinterpretar yo, pero es personal. Sin buscarlo, estás teniendo sueños premonitorios, como tú has titulado. Fíjate lo que es el fenómeno, que es como el tema de la sensitividad. Yo opino que todos nacemos con un punto intermedio de sensitividad, luego si lees por ahí hasta los 5 años, etc. Pero quitando lecturas, opino que hay gente que nace con ese don, con ese regalo, como yo llamo, pero más avanzado y sabe trabajarlo, y luego hay otras personas que tienen que ir trabajándolo poco a poco. Y luego hay otra gente pues que podemos tener el don, podemos tener señales, fragmentos, regalitos, pero no sabemos trabajarlos, aunque nos demos cuenta, pero no sabemos trabajarlos. Entonces, podríamos, en este regalo, en esta exclusiva que está diciendo Elkin, podríamos decir que estás tú en la fase intermedia, estás avanzando, pero ahora te toca aprender y entender lo que te está sucediendo. Quiero entenderlo y me he puesto yo mismo a ver qué es lo que pasa, hasta dónde puedo llegar, de intentar que cuando me asuste, quitar el miedo y abrir mi sentido, mi mente, a ver qué es lo que quiero e intentar comunicar, sea por sueños lúcidos, que son sueños como reales y te están ocurriendo realmente, y cuando despiertas estás tú durmiendo, pero son sueños reales. Y yo sé que hay muchas cosas que son de verdad. El ver sombras, el ver que alguien entra una niña terrorífica, porque yo me cago de miedo, Daniel, me coge el brazo y me intenta comunicar algo. Poco a poco yo creo que esto se puede desarrollar. Incluso hay libros que te enseñan a desarrollar este tipo de vivencia, de lo que estás viviendo, ¿sabes? Y en esos
Y esos sueños premonitorios, como tú has titulado, no te digo lúcidos, sino premonitorios, ¿hay algún caso que podamos escuchar? Que nos cuentes que ha sido premonitorio el sueño antes de que haya sucedido algo en la vida real. Bueno, como avisos de que he tenido avisos con mi coche, he tenido avisos de serpiente. Las serpientes en los sueños tienen un significado bastante fuerte, que yo se los he contado a Nuria. El significado de los sueños, también tenemos por ahí una amiga que es intérprete de los sueños, que yo creo mucho que lo que tú sueñas tiene un puntillo, una puntilla de significado, Daniel. Y me está pasando, o sea, de seguido, pero desde que estoy con el grupo. Antes mis sueños eran tranquilos, aunque científicamente dicen que el ser humano sueña siempre, sino que hay días que los sueños los recuerdas y otras veces no. Claro. Pero desde que estoy con el grupo tengo los sueños chungos y quiero estar ahí prestando todos mis sentidos al más allá, a los espíritus que me quieren comunicar algo, sea por sueños o sea por realidad, porque muchas veces estoy entre, ¿cómo se llama? La vigía y la vigilia y el rey. Eso, Javi. Espera un momento, ¿qué has dicho, Javi? Que no te oí. El rey. La fase re. Vale, la fase re. Algo entre estar dormido y estar despierto. Paralelo. Continúa, Y yo creo que ellos aprovechan eso, Daniel. Ellos aprovechan estar, cuando todos estamos entre que se te caen los ojos, que despiertas, ellos aprovechan como ese contacto para ellos revelarse. No, es mi opinión de que ellos aprovechan para manifestarse, para decirte cosas, pero en mi caso yo lo que sueño y lo que vivo me da miedo, me da bastante terror y a veces me despierto gritando, o lo que se llama la experimentación esta de sueño, la parálisis de sueño. Me ha ocurrido varias veces la parálisis de sueño. Yo al principio me asustaba un montón, ahora ya pues porque ya estoy acostumbrada, pero yo al principio es que empezaba así a moverse por la cama y se sentaba en la cama y empezaba a hablar con las entidades o con las cosas que veía, y empezaba a decir: ¿y qué quieres? ¿Y qué haces ahí? ¿Sabes? Señalando y todo, y yo toda asustada, yo decía: madre mía, qué miedo, ¿qué estará viendo? ¿Sabes? Y yo ya me he acostumbrado, pero muchas veces le pasa. Dani, lo que pasa es que esto... Para quien esté escuchando esto, chicos, la parálisis del sueño, yo interpreto que es la inmovilidad de poder moverse, ¿no? De que estás en esa interfase de que tu cerebro está despierto, pero tu cuerpo todavía no se ha despertado. Entonces, eres consciente de que estás despierto, pero no puedes mover tu cuerpo. Entonces, de ahí viene la imposibilidad de movimiento. Señal esa de que tienes que estar durmiendo. Entonces, a lo mejor estás despierto, pero tu cerebro tiene no te deja moverte, ni te deja tampoco chillar. Puedes escuchar y mover los ojos, porque pero ya está. Lo estás viendo, pero es que te quedan unos segundos que parecen minutos, horas, inmóvil. Y, hombre, Nuria ha vivido conmigo varios episodios y yo digo, joder, que es parálisis de sueño, pero para mí me parece fuerte y quiero intentar, es un proyecto interno mío, una comunicación con ellos. Es más, Dani, cuando lo que ha dicho Nuria, que yo digo, joder, ¿qué pasa? ¿Qué queréis? Yo interactúa como que interactúa. Yo me monto la película en mi sueño, me hago el fuerte, pero yo por dentro estoy cagado, pero en el sueño, entre el sueño y realidad, me hago el fuerte. ¿Qué pasa? ¿Qué queréis? Pero luego estoy cagadísimo de miedo. Pues eso te honra, porque la verdad es que decir en reiteradas ocasiones de que te cagas de miedo, no todos se les cae como a ti los anillos, que no hay ningún problema. Te quiero decir que a mí no se me caerían los anillos por reconocer que he tenido miedo, y ya está. Me parece en este mundillo que cuesta mucho decir, yo pasé miedo. Pues si pasaste miedo, como tú dices, te cagaste de miedo y sufres, ya irás avanzando, te irás acostumbrando. Pero esa es la verdad, pasaste miedo y punto. Y otra gente, pues ya parece que todos hemos nacido sabiendo. Es lo que me molesta mucho a veces.
en este mundo, Dani, yo creo que todos los que experimentamos con estos temas, en realidad sentimos siempre algo de miedo, Dani. No, cuando vamos a los sitios estos, siempre se siente algo de miedo. Cuando te vas por un pasillo, sientes el miedo de que a lo mejor se te aparezca algo delante. Y ese miedo lo sentimos todos, y el que diga que no es mentira. Aunque realmente vamos a buscarlo. Sí, claro, vamos a buscar. Siente ese miedo, Dani, esa cosilla. pero a ver si te escriben en este vídeo, en la descripción, en los comentarios te escriben que algún compañero nuestro, de investigador o que sea divulgador de misterio, desde que haya empezado con esto, haya tenido pesadillas, porque yo creo que la mayoría hemos tenido cosas chungas, o nos traemos un espíritu, lo que sea, pero yo creo que desde que hemos empezado con esto, que nos hemos profundizado, hemos tenido experiencias de más allá, personales. Yo creo que a ver si algún compañero puede escribirte en este vídeo. Vale, ya lo veremos con el tiempo, pero es una buena anotación. Javi, compañero, te toca. ¿Cuál es el mayor fenómeno que hayas vivido? Que tú recuerdes, que te haya impactado. Bueno, yo creo que es más de una vez he pedido algo a casa. Y bueno, pues el tema fue que en 3 ocasiones estaba viendo la tele sentado y una sombra que, bueno, mi comedor ahí a la izquierda tiene la entrada de la casa y luego pasillo a las habitaciones. Entonces en 3 ocasiones vi pasar una sombra negra de la puerta hacia las habitaciones. Y luego también tuve una temporada porque me sentía cargado, me sentía pesado y me sentía mal y agotado física y psicológicamente. Hasta que ya un buen día se fue. Pero llegaste en algún momento, además de ver esa presencia, esa posible entidad, ¿llegaste en algún momento a interactuar con él? No, yo le dije que no iba a ser capaz de poder conmigo. Yo que me sentía muy cargado, muy pesado, agotado psicológicamente, y a un buen día mirando así a la nada, pues le dije que iba a ganar yo, y que él iba a poder conmigo. Y es curioso, a la semana o así, dejé de sentir la presencia. O sea, de cara directamente, no pudo contigo, vamos a decir, resumidamente, como estás diciendo, claro. Unos 2 meses o así, y la verdad me sentía fatal. Y era llegar a casa, yo en el trabajo estaba a plena potencia, y luego cuando llegaba aquí a casa me enfermaba. Y no hay ningún tipo de actividad paranormal más que haya, como que se haya revelado, quiero decir. Fue drástico, hizo caso, por decirlo de un modo. Hizo caso, a la semana o así desapareció. Y a la semana me empezaría a sentir como siempre en mi casa. Fíjate. Si es que son miles de casos, miles de sucesos, chicos. La verdad es que, bueno, decir ahora que recuerdo que los 2 varones que están aquí invitados hoy son las personas que si hay un agujero por ahí, algún colector para ir bajo tierra, se ve que les pide el cuerpo estar lleno siempre pringados de tierra, les apasiona. Sobre todo a Javi, que le encantan los agujeros, los túneles y todo. Por eso es que me estoy acordando por el momento. Que quede claro que este grupo para mí es el único que yo conozco, aunque en Misterios Dagian también se ha bajado en Viana de Cega, un compañero bajó al subterráneo por el colector, etc., de ladrillo visto, pero que parece que es algo que os llama, que os reclama. Ya no experimentáis lo que es planta por planta, ni en el mortuorio, ni nada. Os gusta lo que es bajo tierra, bajo la edificación también. He sido arqueólogo, a ver, en pequeña escala, pero he sido aficionado. Dani, Javi no puede ver un hueco porque dice, para allá que voy, para allá que voy. Y es una sola hostias. Venga, graba o no grabes o sígueme, pero que yo me meto. Sí. Pero yo voy. Y hay que seguirlo para que quede documentado, pero este se mete, este es un topo, es un topo gigante. Iba a decir topo, pero he dicho, bueno, a ver si va a sonar feo, digo, pues una liebre, pero este tiene que meterse para abajo. Sí o sí.
Qué bueno, la verdad es que sí, se nota que en Sierra Raspuña, no, en Aguas de Busot, de Alicante, ahí os pusisteis fino y me acuerdo de estar yo arriba, que luego publicasteis el vídeo y os digo por el walkie-talkie, chicos, ¿estáis viendo un poquito arriba luz? ¿Qué tal? Pues es que soy yo. Venga, pues seguimos para adelante. Digo, porque es que hagáis lo que hagáis, si queréis una zona cerrada 100%, es que esos sitios son peligrosos y hay unos agujeros que caes por una planta y tenemos que tener mucho cuidado, avisar a los que quieran empezar en este mundillo tan apasionante de que estás por la 4ª planta y cuidado, que lo mismo hay un agujero que acabas en el subterráneo. Hay que tener cuidado. Pero sí, la verdad es que os metéis en buenos sitios, hay que reconocer. Javi tiene experiencia, bueno, yo también tengo experiencia en la escalada. Javi tiene experiencia en espeleología y a veces hemos estado en sitios que nos gustaría haber llevado el equipo de espeleología o de escalada y Javi lo sabe, que tenemos que ir a sitios que nos hace falta cuerdas y arnés y todo lo que sea seguridad. Las urdes, por ejemplo. Es que Dani, tú imagínate el Javi, pedazo de muñeco de 1,90, este muñeco de 1,90 de más de 100 kilos de peso, que le pase algo, yo ¿cómo lo sacamos de un hueco, Dani? ¿Cómo lo sacamos? Pues mira, esto es un buen ejemplo para las locuras que hemos hecho en más de una ocasión, porque en Sierra Raspuña, donde estuvimos este año juntos, los dos grupos, también deciros que ahí yo estuve, pues hará 5 o 6 años con un amigo solo. Y eso luego lo pensé a posteriori. Dije, si uno se llega a caer y se parte una pierna o se desmaya o nos pasa cualquier cosa, lo que fuere, bajar hasta el coche donde le teníamos aparcado, llevando a esa persona y el pánico de que haya habido fenomenología, se haya presentado una fantasmogénesis y que la otra persona o un servidor se quede bloqueado en estado de shock o chillando, sufriendo, ¿cómo sacas tú a la persona de ahí? Por eso yo creo que es recomendable desde aquí decir que intentar no ir uno solo, sobre todo, pero claro, mejor ir acompañado que ir solo a estos sitios. De verdad, nunca solo, porque te pasa cualquier cosa y te quedas ahí. No se entera nadie. Es mi opinión personal. Bueno, vamos a adentrarnos un poquito en la Hoz de la Vieja, un pueblo que hay en Teruel. Resulta que hay una fortaleza, un torreón arriba, una pequeña torre de vigilancia abajo. Y la cosa fue que me metí, con abierto de piernas, me metí, primero una pierna, luego el cuerpo y la cabeza, y luego la otra pierna. Y luego para salir, no podía salir. Me puse en posiciones, salí con la cabeza, salí con las piernas, y había una altura que te muere. Y yo me tiré como una hora para salir. Pues luego salí, con mis pezones, acabé 5 metros más allá, ¿sabes? Pues, pero salir que entrar. Hay que tener cuidado, que hay veces que reconozco que, aunque hay que ir con la mayor seriedad del mundo a los sitios, por muy controlado que lo quieras tener en una investigación parapsicológica, pienso que, aún así, por muy controlado que queramos tenerlo, pienso que un punto de locura tenemos. Porque hay sitios que nos hemos metido que decimos, esto no hay que estar, los cabales no normal. De verdad, súper peligroso. Pasión y que somos muy curiosos, ¿sabes? Entonces puede la curiosidad. La curiosidad mata al gato. Ha habido muchas desgracias de caerse una planta y partirse uno una pierna, o se han matado, por desgracia. Pero creo que en la Barranca hubo un caso. En la Barranca se mató un chico. Un chaval por una ventana, creo que en la Barranca hubo un caso, creo. ¿En la Barranca? Por una de las escaleras, pero esas escaleras que es que ya no tienen ni muro, o sea que desde fuera ves la escalera. Pues por una de esas se cayó el chaval, se mató. A mí me dijeron en Valladolid, que estuvimos también en el Colegio de los Escoceses, que hay igual también, se había caído una persona y se había matado. Pero es que hay que tener cuidado, es que tenemos que ser responsables y nosotros vamos con la mayor seriedad del mundo, no vamos como otra gente que vamos, que por cierto, me dejaste impactado, Javi, cuando me dijiste en Sierra Raspuña, en Murcia, que hay gente que va allí con las mazas, no con una maceta, con mazas, a reventar las paredes. Es que la gente se le va. Sí. No se le va, lo pasa destruyendo. Yo creo que disfrutan haciendo eso los cabrones.
no se le va o se le ha ido ya directamente también, podemos decir. No, y son destructivos, les encanta lo que hacen. Hay una gran lacra en este mundillo y por eso creo que tenemos que tener cuidado lo que publicamos. Ahí creo que nos deberíamos de incluir todos, porque hacer directos, hacer lo que queráis, publicar lo que queráis, pero creo que es peligroso dar ubicación de los enclaves, puesto que unos nos pueden ver en las redes sociales e intentar ir y experimentar como nosotros. Con el máximo respeto del mundo, yo siempre pongo el ejemplo de vamos a cenar, pero luego toda la basura a una bolsa, te la metes en el maletero y al contenedor de la basura. Pero es que hay otros que pueden vernos los vídeos y decir el contenido, la parapsicología, la parapsicobiofísica, término acuñado por don Germán de Agumos y Valdés, les da igual. Lo que quieren es ver lugares, pero no para hacer urbex y ya está, para hacer vídeos, fotos. Van a lo que van, a reventar. Y ese vandalismo creo que deberíamos de cortarlo. O sea, presentar el vídeo, el enclave, vale, pero decir exactamente dónde está el sitio. Amigos del mundillo, nos conozcamos físicamente en persona o no, pero que veamos que van de serio. Cada uno humildemente tiene los conocimientos que tenga, aquí nadie más que nadie, pero jolín, gente que al menos sabemos que van a lo que van, vale, pero publicar así tan claramente del sitio y que te digan hasta el punto kilométrico de la carretera, creo que es peligroso, sinceramente. Y sobre todo, Dani, de estos enclaves que van saliendo nuevos, porque ya los más viejos pues ya los conoce todo el mundo, con una simple foto de ese lugar ya se conoce, pero de estos que vamos averiguando que son sitios nuevos que no son conocidos, por lo menos estos deberíamos de tener cuidado de no dar ubicaciones ni nada para que no destrocen como están destrozando los demás. Claro, yo estoy de acuerdo. Pero hay de todo el mundillo, fíjate, voy a dar un ejemplo ahora que me estoy acordando. Hace poco me quedé alucinado, lo que pasa es que no quiero meter peste para no complicarme la vida, pues para mí esto no lo voy a llamar afición, porque a mí me duele la palabra afición en esto, para mí es querer saber más allá de, como el programa del prologuista de mi libro, de don Santiago Vázquez, más allá de la realidad. Entonces, como queremos saber más allá de la realidad, un abrazo a Santiago desde aquí. Lo que también he visto que hay gente que ven artículos en las redes que yo he visto, que yo me he informado, que intentan contrastar información y es que son capaces hasta de publicar vídeos y luego sabéis el apartado que son comentarios para la presentación del vídeo y es que veo que hacen incluso copia y pegas. O sea, me explico, que hay gente que no es honrada y me explico más por qué. Porque a mí, por ejemplo, hay gente que se llama Alberto R. Fotos, un abrazo desde aquí, un fotógrafo, y jolín, yo me he informado, he visto enclaves que él ha estado para hacer fotos, simplemente, o urbex o lo que fuere, y para no nombrar más personas, estoy un poquito metido en el mundillo y veo enclaves y me han dado información y he preguntado y tal. Y, jolín, yo siempre me trato al menos de esté en la radio con Jorge Arijón, en la Puerta de la Pirámide, o esté de invitado en algún sitio por la entrevista del libro, yo siempre nombro a la persona que me ha ayudado, que me ha aportado esa información, o que yo he leído su artículo. Y es que al revés, es que veo que hay otra gente que ni los nombra, sabiendo yo que les han dado la información, pero es que además de que no los nombran, cogen artículos de las redes, hacen un copia y pega. Y si empieza el artículo diciendo el año pasado tal, os digo yo que han hecho un copia y pega y la E mayúscula del inicio de la palabra del él, te digo yo a ti que yo he visto los comentarios y digo, va, si esta presentación de vídeo de este grupo de investigación, este artículo lo he leído yo, es que me suena. Me he tirado en Google, me he puesto a mirar recordando yo mis cosas y digo, va. Si es que es el mismo, es un calco. He hecho una captura del comentario de ese grupo de investigación, una captura del artículo de Google y digo, mira, si es que ha hecho un plagio total y es que ni siquiera se ha dignado a la hora de copiar y pegar, ni siquiera se ha ocupado de corregirlo y poner la E mayúscula del inicio del escrito, del primer párrafo. O sea, vergonzoso. Sí, es que no se cortan. Hay basura.
hay basura como el vandalismo que hemos hablado antes, y hay basura dentro del misterio. Lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. Es un ejemplo. A lo mejor una imagen de un sitio que tiene un texto, pues coge la imagen siempre con permiso, porque yo cuando he publicado algo de otra persona siempre pido permiso, pero luego pones tú el texto tuyo, que sea original tuyo, que no son originales. Claro, no son originales. Y si haces un copia y pega, como te estoy diciendo yo, que es que hasta me duele que hagas el copia y pega y no has puesto ni la E mayúscula, el inicio del primer párrafo, reitero. Pero es que encima no te dignas, ya que no ha salido de ti el escribirlo, efectivamente, es que ni siquiera te dignas a mencionar ni en el vídeo ni al final del escrito de este artículo, he conocido este enclave gracias a tal persona. Hay que ser un poquito honrado en esta vida y ser agradecido y nombrar a las personas que se lo merecen, Leñe. Pienso yo. Sí. Hay de todo en el mundillo. Sí. Bueno, Nuria, pregunta. ¿Tú crees que... te voy a hacer dos preguntas en una. ¿Crees que en una investigación, en un grupo, una persona puede ser el detonante? Y la segunda pregunta es si tú crees que el estado anímico es un factor importante en una investigación. Detonante, sí, yo creo que hay gente que tiene como una energía especial que como que atraen a las entidades, a las energías que puedan habitar en ese enclave. Yo pienso que sí, que puede que sean, no sé, como que llamen a las energías o a lo que pueda haber allí. Sí. ¿Y el estado anímico de cualquier componente, cualquier miembro que esté allí? El estado anímico, ¿si influye para poder tener fenomenología? Resultados, sí. Yo creo que cuando vas a esos sitios tienes que tener la mente abierta, lo primero, porque lo que queremos todos los grupos es eso, captar cosas y tenemos que tener la mente abierta. Entonces tienes que ir con un tipo de energía como que tú te abres a esas entidades, a todo lo que pueda pasar en ese enclave. Entonces, claro, si tú vas a un sitio y ya estás diciendo, ¡buah! Pues yo creo que no va a pasar nada, te cierras en banda, yo creo que eso también como que separa. Afecta. Sí, sí, afecta. Muy bien. Pues ahora a quien tienes a tu derecha. Elkin, para ti, ¿qué te parece lo que he preguntado a Nuria? Una persona puede ser el detonante y además de eso el estado anímico. Dani, yo te digo una cosa, Dani, las energías existen. No es lo mismo tú ir a encontrar, tú buscando trabajo, tú ir a una empresa con los ánimos hechos una mierda. No es lo mismo tú ir, mira, vengo a... me puedo ir de trabajo, estoy en la ruina, no tengo empleo. A tu ir con energía, Dani, decir, mira, pues tengo experiencia en esto, tengo experiencia, mis horarios son disponibles la hora que me digáis, sé esto, que el jefe o transmitir esa energía. Dani, las energías existen. Sí. Hay gente, amigos que te apagan, hay amigos que te achantan. Yo cuando hemos tenido invitados, hay mucha gente que quiere venir de invitado con nosotros, tiene que tener predisposición, porque hay gente que te consume energía, Dani, esto sí que es... Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay consumistas de energía, estoy de acuerdo. Sí. Nosotros hemos estado con gente invitada que, mira, a ver si estamos aquí con Diana, por decirte un ejemplo, yo le decía algo a Diana y la chica, o sea, un poquito de vida, un poquito de no me recuerdes a nadie dormir, que me he hecho a reír ahora. Ay, no te recuerdes a nadie dormir. Ya. Sí que existe, ¿vale? Sí que existe. Y creo que cuando empezamos un experimento con los compañeros, yo les digo, bueno chicos, vamos a experimentar, explorar, pero a la vez que se explora, tener oído, vista y todo sentidos. Todos los sentidos. Claro, en cuanto entremos a un cuarto, si a Nuria, a Javi o a Anthony,
o a David, entra a un cuarto y digo, hostia, chicos, que se me ha puesto la piel de gallina. Ese punto marcaríamos como un cuarto, un punto caliente, un punto para hacer cosas, para explorar, para experimentar. Entonces yo sí que creo mucho en la energía, no solamente en la investigación, sino que en el día a día, Dani, en el día a día. La vida. Sí. Estoy muy de acuerdo contigo y con Nuria, por supuesto. Javi, lo mismo, más de lo mismo. Para ti, ¿crees que alguien en una experimentación puede ser el detonante? Y si el estado anímico para ti también es un factor importante. Sí, desde luego. Yo he estado, por ejemplo, con personas investigando y estando con ese tipo de personas hemos recibido más fenomenología que con otro tipo de personas. Y en el mismo enclave, días distintos. ¿Os habéis dado cuenta, quiero decir? He estado en la barranca con esas personas y un día, pues, montones de psicofonías. Y otros días, como si nada, cero. No ha venido la persona y nada. Y nada. Mira, un día estuvimos en la barranca con unos chavales de Córdoba y con una chica de aquí de Madrid. Y es curioso, había nevado y había un tiempo estable. Fue llegar allí, temporal rarísimo, un viento huracanado y justo en ese momento ha sido psicofonía. Fíjate, qué bueno. Sé que... Y luego pues al rato, pues cuando ya se calmó todo, pero fenomenal. O ir otro día cualquiera, no ver nada, de nada. Nada en la cámara, nada en la grabadora, nada. Estoy acordando de que estábamos investigando la primera planta del Hospital Psiquiátrico de la Barranca y bueno, nosotros estábamos en la primera, después del ascensor, la primera habitación que hay, es donde hay un punto caliente. Vinieron otros chavales y eran 5 chavales y uno de ellos era el fotógrafo y a la que salieron, el chico salió con una cara de pánico total, ¿sabes? Porque dice que la habían respirado aquí en la nuca, ¿sabes? Fíjate, qué bueno. Mira, a ver, así que estoy recordando ahora. Nosotros sabéis la metodología que llevamos en Misterios Dagian y agradeceros que en esta ocasión en Sierra Espuña, igual que propusimos nosotros la experimentación en Sierra Espuña, Murcia, pues respetasteis. Yo lo reconozco y me gusta decirlo abiertamente, libremente, de que vinisteis de invitados, igual que nosotros iremos de invitados con vosotros, y allí en Sierra Espuña en todo momento respetasteis cómo llevamos la metodología a tratar en una investigación Misterios Dagian y al revés. Recuerdo a alguien preguntar, oye, yo tengo aquí tenemos una videocámara nosotros, ¿dónde queréis que la pongamos? Y entre compañeros, con buen ambiente, buen rollo, venga, pues si os parece aquí enfocando la dirección a la cocina, recuérdalo, y muy buen ambiente, la verdad, un ambiente muy sano. Y entonces, como sabéis la metodología que llevamos nosotros a tratar en una experimentación, quiero preguntar cómo la lleváis vosotros. ¿Cómo lleváis paso tras paso para una investigación? Lo primero, pues hacemos una... ¿cómo se dice? Lo primero siempre intentamos ir de día, Dani. Pues porque lo que hemos dicho, ¿no? Que hay muchos agujeros, hay sitios muy peligrosos, entonces intentamos ir de día pues para explorar todo bien, para mirar a ver dónde tenemos que tener más cuidado, ¿sabes? Y todas esas cosas. Posibles peligros, sí. Claro. Dani, y en lo personal también, un sitio que a lo mejor nos han dicho que está encantado y nosotros investigamos, resulta que no tenemos ninguna no registramos ninguna evidencia, situación sobrenatural o paranormal, pero nos gusta el día porque por lo menos los paisajes, el sitio, que ver ese paisaje, ese sitio que nada más con verlo en imágenes te intuye algo, ¿sabes? Así no registremos nada. Nos gusta mucho el día. Y luego explorarlos y el primer ¿cómo se llama? El primer contacto, sin videocámara, sin aparato, nada, es entrar en la casa, sanatorio o iglesia o hospital
que los espíritus de ese enclave nos vean, nos sientan y nosotros también nos sintamos a ella, que empiece un pequeño vínculo. Mira, voy a poner un ejemplo ahora que me viene a la mente a razón de tus palabras. Vas a una casa abandonada, dejas una grabadora digital, te vas y la dejas ahí 2 horas. Vuelves, recoges la grabadora y analizas los resultados. Y empiezas a oír voces. Y es que también hay niños. Y es que, madre mía, la fenomenología que hay aquí. Es que son voces clarísimas. Mira, están chillando los críos. Y vas de noche y has dejado la grabadora. Mi ejemplo es con la noche. Tú te quedas alucinado y dices, tenemos que volver, pero para hacer un bonito vídeo, un buen reportaje, vamos de día a ver lo que tal. Y te das cuenta que detrás de esa casa abandonada hay otra que está viviendo una familia con 3 niños. Y esas voces, esos chillidos, eran de los críos. ¿Qué cara se te queda? O sea, además de posibles peligros, mi ejemplo es con los registros obtenidos. Que hay que intentar tenerlo todo controlado. Es mi opinión personal. Aquí nadie es perfecto, pero es el ejemplo que me ha venido ahora a la mente. Sí. Javi, ¿qué puedes incluir, qué puedes aportar a indagar en aprender un poquito de vosotros esa metodología que lleváis a tratar, crónicas ocultas? Nuria ya ha mencionado lo que ha mencionado, esos posibles peligros. Elkin ha mencionado lo que ha mencionado y sobre el tema del día y tal, muy importante también. ¿Qué puedes aportar para llegar a obtener un resultado parafónico? ¿Qué es lo demás que llevas a tratar? Bueno, yo como analista del grupo, pues lo que hago es, o sea, yo lo escucho y yo, a ver cómo te explicaré yo. Muchas veces cuando en el cuaderno apunto, creo que eso no es una psicofonía, porque luego la escuchamos en grupo y ellos me dicen, pues es una voz, o yo oigo una voz, ¿sabes? Hay veces que son ruidos metálicos, ruidos muy extraños, ¿sabes? Entonces yo lo voy poniendo cada uno en un sector, ¿sabes? Vale, pero pregunto, tenemos lo que reitero de nuevo, Nuria tiene lo que ha dicho ella, ver posibles peligros, explorar la zona. Luego, Elkin, ver de día primeramente antes de ir por la noche a explorar, a experimentar, a investigar. Pero ahora mi pregunta, a lo que quiero llegar para explicarme mejor, por si no me he explicado, es ¿qué es lo que hacéis después? Cuando ya llegáis allí por la tarde, noche o ya de noche, cuando llegáis al enclave, ¿qué hacéis? No es que te ayude, sino que te recuerda un poco. Exploráis un poquito el enclave por la noche, incluyo lo que ha dicho antes Elkin, que es mientras das esa exploración para reconocer el terreno de nuevo de noche y asegurarte de que no hay nadie allí, no hay ninguna persona física, te incluyo lo que ha dicho Elkin, que era, creo recordar, que ha dicho puntos calientes. Entonces, después de esos puntos calientes, es que intento no oíros, sino escucharos, que para mí es distinto. Como creo que os estoy escuchando, a lo que yo quiero llegar ahora, Javi, es de que ya todo lo que han dicho ellos dos y ahora todo lo que has dicho tú, mi pregunta es, ¿cómo llegáis después de explorar y el terreno no hay nadie y sentir un punto caliente? ¿Qué es lo demás que hacéis? ¿Cuál es vuestra metodología para intentar obtener esos resultados parafónicos? ¿Sacáis la Spirit Box? ¿Sacáis un ordenador? ¿Sacáis una grabadora digital? ¿Con la videocámara grabáis? ¿Qué hacéis? Bueno, lo hacemos en veces. A lo mejor hacemos un trocito de Spirit Box, a lo mejor media hora. El resto lo hacemos a grabadora y a videocámara. A ver. Bueno, lo primero intentamos poner los de movimiento. A los dos, será por la línea o algo, pero a los dos no os oigo. Si habláis los dos, porfa. A ver, Javi. Bueno, pues en principio hacemos el círculo de silencio, que es para ponernos un poquito en paz con el entorno, y luego pues, desplegamos todos nuestros aparatajes, ¿no? Ponemos el detector de movimiento en escaleras, pasillos, que son puntos de tránsito, entonces es donde podemos encontrar, donde puede haber fenomenología, ¿no? Porque los entes que en su día estuvieron vivos,
bueno, es que es el mundo de ahora, pero bueno, que tuvieran un cuerpo, subían y bajaban por esas escaleras. Y ahora pues puede pasar lo mismo, ¿no? Entonces necesitamos tener unos registros. Cuando llevamos varias cámaras, pues ponemos una cámara a lo mejor enchufando el pasillo y el resto para nosotros. Y la grabadora en todo momento graba. Yo lo que hago es, digo, por ejemplo, grabación 1, pasillo del sanatorio, ¿no? Y la pongo. Y aunque nosotros cortemos la videocámara, etcétera, la cámara la sigue grabando. Porque mientras nosotros estamos hablando, ha habido veces que hemos tenido registros. Vale. Nuria, que no me quiero sentir mal. ¿Qué estabas diciendo? ¿Qué aporte querías dar? No, nada, eso que lo primero, pues miramos a ver cuáles son los puntos calientes, las sensaciones que tenemos cada uno. Entonces luego, en base a eso, pues vamos poniendo sensores. Si nos quedamos en una habitación o donde sea, en un sitio, para empezar a experimentar, pues vamos poniendo sensores, como dice Javi, en escaleras, en las puertas de donde estamos. Y luego ya pues empezamos a hacer lo que dice Javi, el círculo de silencio, pues para experimentar, para sensaciones de todos. Y luego ya pues ponemos grabadoras también en distintos sitios, intentamos ponerlas lejos para que lo que estemos hablando, los ruidos no influyan en los resultados. Y nada, a veces utilizamos un poco de Spirit Box y el Ghost Meter también, cámara térmica. Bueno, de todo, vamos a experimentar con todos los aparatos. Dani, pero escucha una cosa, me has hecho recordar... No te veo, Elkin. Sí. Pégate a Nuria, porfa. Dani, ¿me ves? Pégate a Nuria, porfa. Pégate, hombro con hombro. Ahí, gracias. Dani, me has hecho recordar una vez un seguidor nuestro que decía que nos venía siguiendo por años y que decía... Chicos, es que no me dais miedo. Y yo le dije, escucha, si quieres si quieres tener miedo, cambia de canal, no lo sigas más. Porque nuestros vídeos no son para dar miedo. Claro. Sí. O sea, hay gente que, me imagino que tú con tu canal te lo habrán dicho lo mismo, es que no me dais miedo. Yo dije, oye, pues vete a un canal de frikis, a un canal donde inventen cosas. Pero nosotros vamos a documentar si hay algo anormal o no. Como pero ¿qué he dicho para que recuerdes eso? Porque me he perdido un poco, Elkin. ¿Qué he dicho para que recuerdes eso? No, que me has hecho recordar de la metodología. Ah, vale. No, digo, a ver si he dicho yo alguna palabra malsonante y no me he enterado. Por eso te pregunto. La metodología me has hecho recordar lo que hicimos en Serrascuña contigo, con el ordenador y el micrófono allí, para que es un micrófono de alta sensibilidad, me imagino que es un omnidireccional, que capta en todas las direcciones. Pues nosotros también tenemos ese experimento y... Perdóname, Elkin, eso en honor a la verdad, igual que he dicho anteriormente en los artículos y no hacer reconocimiento a nadie, ese micro que tenemos nosotros en Misterios Dagian, que es omnidireccional, 360 grados, hace un gran barrido a distancia. Decir y reconocer, dar las gracias desde aquí a don Pedro Amorós, que fue quien nos aconsejó que lo cojamos. Y entre todos reunimos un dinero y pudimos comprar ese micro que vosotros ya conocéis. Es el llamado, es el que llama, ¿cómo se llama? El Yeti. El Yeti, es un Yeti. Y hablando, mira, yo también pensaba nombrar a Pedro Amorós, Dani, por el tema de las Spirit Box. Es un tema de debate, ¿sabes que es un tema de debate? Antes se había dado con el dedo acusador, que es una mierda, que es una estafa, que el que lo inventó se ha querido forrar. Pero es que muchos grupos, aparte de nosotros también, yo a mi grupo le he dicho, se va a documentar registros que sean altamente claros, Daniel. No se va a registrar cosas de que pues ha dicho, mi abuela está muerta. Nada de eso. Se va a registrar y documentando de que la Spirit Box la tenemos ahí como experimento, pero también hay cosas a favor y en contra. Lo que dijo la última vez, que creo que Pedro Amorós, uno de sus vídeos, ha dicho que va a ser un especial de la Spirit Box. Me imagino que va a hablar cosas buenas y cosas malas de la Spirit Box.
nosotros ahora mismo estamos abiertos a multitud de experimentos, Daniel. El experimento tuyo lo hemos llevado a cabo, el ordenador, el micrófono, el Yeti, también las psicoimágenes, también el, ¿cómo se llama? El de la Xbox, el láser ese. La Kinect. La Kinect, está todo, lo vamos a llevar a cabo y estamos abiertos a todo tipo de experimentos. La Espirivosa es eso, que tiene su mala fama y por otro lado, la gente, cuando te pongo un ejemplo, una persona muy importante, te puedo decir, Iker Jiménez, que habló mal de la Espirivoz, todos los grupos que han experimentado con ella han hecho así, como el goticulo con la boca abierta, han hecho así. Pero si con ella hemos tenido buenos resultados, entonces yo creo que Iker Jiménez nunca ha experimentado con la Espirivoz, Daniel. Entonces tú, para conocer algo, tienes que experimentar con ello. Nosotros lo utilizamos como una herramienta de experimentación, pero no damos el 100% fiable. Estamos esperando que haya una luz, que arrojemos luz sobre ese equipo. Bueno, ¿sabes? Mira, yo dije en una entrevista, no sé si fue con Juan Carlos Baruque en Mundo Insólito o en Estudio Oculto con Gemma Marcos, un abrazo para, ya que lo menciono, no sé en qué programa fue que dije, mira, yo sí he experimentado con la Spirit Box, hay compañeros que la tenían y nadie creo que tenga el don de la palabra. Se llame don Pedro Morón, se llame don Iker Jiménez, se llame un sencillo humilde Daniel Barrios. Pero mi opinión y por mi experiencia y por mi conocimiento, por lo que siento y por lo que creo y he vivido y he experimentado, me quedo con la simple frase de que es un barredor de frecuencias de radio. Y para intentar obtener resultados parafónicos, que tenga que trabajar una radio, para mí personalmente, en mi humilde opinión, creo que no es una forma buena para intentar interactuar con el fenómeno, porque está la radio de por medio. Ahora, que como dije en ese programa de radio, que dentro de X años, en 2048, nos dan en todos los hocicos a Pedro Amorós y a Daniel Barrios, porque la Spirit Box, no la 7 y la 11, sino la 412, la PSB 214, la 428, es realmente, incluyendo la radio, un método para llevar en una investigación paranormal y esos resultados, esos registros son inteligentes y es una parafonía poder registrar un registro auténtico de que estás interactuando con el fenómeno, yo me callaré la boca y diré, tenéis toda la razón del mundo. Pero en la actualidad, para mí, respeto a todos mis compañeros y amigos, en este caso incluyéndoos a vosotros tres, pero para mí, no, en una metodología que lleva a tratar misterios de la guerra, en una investigación, yo personalmente no quiero una Spirit Box. Yo respeto a todos mis compañeros, aquí nadie tiene más la razón que nadie tiene el don de la palabra, pero estamos opinando. Entonces, lo que tú has dicho, Elkin, me parece correctísimo, si tú lo ves así, me parece correctísimo, pero que en esos resultados tan interesantes pueda haber un 5, un 10% que te hacen dudar, porque sí, yo reconozco que mucha gente te dice, no, es que son respuestas inteligentes, pero hay sucesos que te ponen el ejemplo de que siendo subterráneo, en una zona cerrada, vale, pero no estamos hablando de una jaula Faraday, no estamos hablando de hacer la ouija y dejar ahí el máster y sin estar todos juntos con el dedito, que un humano puede estar moviéndolo sin ser todos conscientes, ni el que lo está tocando es consciente. Estar haciendo, por ejemplo, lo que es ¿cómo se llamaba? No me acuerdo ahora. El péndulo. No lo está dejando en una estructura y lo deja fijo y hace preguntas y se pone a hacer circulitos, sí o no. ¿Me explico? Yo entiendo que esto es una paraciencia, lo que estamos tratando ahora, no una ciencia, una paraciencia.
pero pienso que la Spirit Box, en vez de ser un 5% o 10% fiable, personalmente me quedo con algo que a mí me transmita que sea fiable. ¿Y qué es para mí fiable? Pues algo que capte de una manera virgen, un sonido ambiente. Para mí, ¿qué es un sonido ambiente? El portátil, que lo habéis visto, con un micro de alta calidad, con una grabadora digital, algo con el móvil están haciendo ahora, ya sabes, los dobles ciegos, pero yo personalmente no quiero meter en una investigación paranormal, en una experimentación paranormal, no quiero incluir nada que trabaje la radio entre medias, porque para mí ya crea la duda. Y para tener una posible parafonía que la gente diga sí, 100%, es una parafonía. A razón de que ese registro se ha obtenido con una Spirit Box, ya mi mentalidad dice, la radio está en medio, tiene que ver la radio algo, que es de forma inteligente, que te ha respondido de una forma inteligente, que sí, si ahí está ese 5 o 10% de duda mía, que yo lo respeto lo que estáis hablando, pero personalmente me quedo con ese virgen que he dicho, portátil, móvil, grabadora digital. ¿Por qué? Porque sé que no está la radio por medio, entonces si hay una parafonía clara, o incluso una videocámara, fíjate lo que te digo, que entran ahí parafonías también, como sabéis, pero a mí esa forma de trabajar no me quita, mejor dicho, ese 5 o 10% que sí me lo quita la película. Es mi opinión. Por eso Dani, Pedro Amorós dijo que iba a ser un especial, porque él recomienda Spirit Box del móvil. O sea, que tú imagínate que él se fía de muchos instrumentos o aplicaciones del móvil, de que una persona que empiece en el mundo de investigación podría empezar con un móvil, y hay aplicaciones fiables de captar el fenómeno del más allá. O sea que ahí hay mucho debate, Dani, hay mucho debate. Hay mucho debate, pero si está claro. Sí. Lo que te has dicho antes, esto no es seguro. Yo te digo una cosa, Dani, tú mañana con tu equipo, con lo que tú tengas, ordenador, micrófono, captas una parafonía de la hostia, o captas un espectro fantasmal, una figura espectral, y el 50% de las personas o el 80% te lo van a poner en duda. Te lo van a poner en duda, pero vamos, o sea, eso es así. Vale, así. Y lo presente en vídeo, o lo presente en audio, o lo presente como lo presente, o también te digo que no lo hemos grabado, porque también sabéis que el fenómeno es tan inteligente que has terminado una grabación, o has terminado de utilizar la Spirit vosotros en este caso, y se muestra esa posible entidad haciendo un golpe, o una voz en directo, o una clarisencia, o una termogénesis. Se puede mostrar de cualquier forma, pero a lo que yo quiero llegar con esto es que, aunque no esté grabado, aunque no se haya registrado, es que me da igual, Elkin, es que con que lo haya vivido yo. Claro, es eso. Hay parafonías que no habéis obtenido alguna vez, parafonías que habéis dicho, si es que está hablando con Glotis, está hablando como cualquiera de vosotros tres, y posteriormente lo habéis analizado en casa y habéis dicho, está perdido. En directo hemos tenido parafonías en videocámara muchísimas. Y en directo, o sea, de escucharlo en el ambiente. En situ. Para mí la mejor parafonía que tenemos en Misterios Dagian, para mí, es la que menciono aquí, que para mí es la número 1, incluyendo ese enclave, fue una videocámara. Es una videocámara que salta en movimiento, y se pone un sensor de movimiento y se pone a grabar durante 30 segundos. Y es la que dice Santo Francisco. Y es que es una voz femenina en un enclave que éramos 3 hombres nada más. 3 hombres. Y aparece una voz femenina cantando la Santo Francisco, pum. Y es que la tengo que colgar aquí. Está en Misterios Dagian, pero la voy a meter también en el mío personal, ya que hablo tanto de ello. Pero de verdad, que sea videocámara, que sea, como he dicho, reitero, portátil, grabadora digital apoyada, como siempre recomiendo, pero no está la radio. Llámame cabezón, que lo respeto, no tengo ningún problema, pero Pedro Amorós es un gran referente para mí, no en España, mundialmente.
Los conocimientos que tiene ese señor es para mí una envidia sana y por eso intentamos tratar de aprender y aportar, vamos, los consejos que aporta, pues intentar captarlos y poder experimentar con lo que él dice. Pero yo reitero, la Spirit Box, que dentro de 40 años teníais razón, chapo, No, Dani, escucha una cosa. A día de hoy para mí no. Dani, no estamos defendiendo a la Spirit Box, no la estamos defendiendo. Ese es un 5-10% para mí. Es un equipo que lo llamamos por casual. Por casual nos gusta experimentar con muchas cosas, con el agua, con la, ¿cómo se llaman las varillas estas? Las varillas. Ay, sí. Hay mucho método. Pero yo te digo cosas buenas y cosas malas de las Spirit Box. Hay gente que, o sea, la mayoría de equipos la hemos usado. Hay gente que después de que lo dijo Iker, ya le han hecho la cruz. Parece un poquito gente hipócrita, Daniel, grupos hipócritas, porque desde que Iker Jiménez dijo esto lo han hecho para el dueño para forrarse. Ahora a la mierda las Spirit Box. Sí. Daniel, alguien que me explique en una... Espera, Javi, un momento. Alguien que me explique en un enclave, cuando me han llamado a mí en 3 ocasiones mi nombre. Que es que yo no me llamo ni José, ni Paquito, ni Pablito. Mi nombre es Elkin, Daniel. A ver qué radio va a estar en toda España que me diga en 3 ocasiones mi nombre. Entonces hay muchas cosas extrañas también. Y me parece grupos hipócritas que le hagan la cruz a las Spirit Box cuando han tenido buenos resultados. Y te estoy diciendo que no es un equipo nuestro número 1. No es, o sea, tenemos muchas cosas más. No, y que para nosotros, Dani, es lo que dices tú, para nosotros una buena parafonía o psicofonía es la que está cuando dejas tú una grabadora, lo que se queda ahí en esa grabadora. Para nosotros esa es la verdadera psicofonía, ¿sabes? O parafonía. O la que se queda en las videocámaras, cuando tú estás grabando en un enclave. Para nosotros eso es lo verdadero, pero que nosotros hemos experimentado con la Spirit Box y hemos tenido respuestas inteligentes, eso también, Dani. O sea, cierto. Y lo que quería decir... Nombre del enclave. ¿Dónde estamos? Y decirte el nombre del enclave. O sea, que para que eso pase, como dices tú, sí, son frecuencias de radio, ¿sabes? Para que eso te lo digan esas frecuencias de radio, súper difícil. O sea, es que es una casualidad muy grande, ¿sabes? Pero que, insisto otra vez, no estamos defendiendo a las Spirit Box. Es un punto de vista de que después de que lo dijo Iker Jiménez, todo el mundo le ha hecho la cruz. Igual que... Menos mal Pedro Amorós ha dicho, voy a hacer un especial porque incluso voy a enseñar cómo podéis hacer una buena Spirit Box. Y escúchame. Ahí es donde está el verdadero maestro, Daniel. Y escúchame un momento. Para ti es el verdadero maestro y totalmente de acuerdo, pero a lo que quiero llegar, olvidemos a esos dos referentes para muchísimas miles de personas, Iker y Pedro. A lo que yo quiero llegar de que estoy muy de acuerdo, Elkin, en lo que estás diciendo de que nosotros queremos experimentar. Es que estoy de acuerdo. Es que creo que quien quiera ser un futuro investigador, creo que debería de experimentar con todo tipo de aparataje que exista, que ha habido y por haber. Eso yo creo que es un verdadero investigador. ¿Por qué? Porque hablar es gratis. Mucha gente va está en la poltrona de conferenciante y venga, soy ponente y me pongo aquí a contar teorías. Pero luego, ¿cuánto hace que no has ido a investigar? ¿Cuánto hace que no vas ¿cuánto te consideras investigador de campo? Que eso es lo que a mí me apasionaría ser el investigador de campo. Para mí, don Juan José Benítez, para mí es un máximo referente en la ufología y como periodista. Es un señor que se ha ido donde tenga que ir. Y eso para mí es un verdadero investigador de campo. Ahora, la teoría es muy bonita, estando en plató, estando en la radio, estando donde fuere. Pero a lo que quiero llegar, que estamos, ya que ha salido el tema de tratar de la Spirit Box, yo tengo personalidad y no voy a dar la razón ni a este ni al otro ni tal. Yo solamente opino lo vivido. Y lo vivido es que Daniel Barrios ha experimentado con la Spirit Box. Claro. Es un aparato que para mí, de la manera que yo llevo una metodología en una investigación, para mí sobra. Entonces, porque yo diga que para mí sobra,
no quiere decir que yo esté menospreciando a mis compañeros, seáis vosotros o sea cualquier persona que esté investigando con la Spirit Box, que yo no estoy diciendo que es una basura y eso no vale. Si yo dijese eso, sería lo que está diciendo Elkin, sería un hipócrita. Pero claro, es que yo no estoy siendo así. Mi forma de vivir es vive y deja vivir. Mi forma de ser es, he estado en investigaciones con la Spirit Box, no me convence, y esas veces que ha repetido Elkin, yo ahí tengo preguntas para hacer, ¿vale? Pero no es que lo pongan duda. ¿Por qué? Porque ya lo he dicho de antemano. Yo no puedo decir a ciencia cierta, esto no existe, esto no vale para nada, porque sería un hipócrita, vuelvo a repetir, como ha dicho él. Pero a lo que quiero llegar es de que, vale, yo dejo ese 5 o 10%, pero dentro de ese 5 o 10% me quedaré con lo que está mencionando Elkin. Pero el otro 90%, para mí, prefiero un portátil, grabar con un portátil virgen, sonido ambiente, silencio sepulcral, y lo que entre ahí, esa voz, esa posible voz que entre ahí, ese registro, para mí le da más importancia a ese resultado que a ese barredor de la Spirit Box. Para mí es una parafernalia más auténtica. Ahora, que los demás compañeros de Misterio investiguen con una Spirit Box o que lo utilicen, como decía Javi, que dentro de la investigación la metemos también, yo con eso interpreto, Javi, corrígeme si me equivoco, que no os tiráis las 8 horas de investigación con la Spirit, que tenéis más material para utilizar. No, lo que pasa, Dani, lo que tú has dicho, que las Spirit Box tienen un porcentaje muy poco de credibilidad, de un equipo fiable. Pero es que también seríamos nosotros injustos y también seríamos hipócritas de decir que la Spirit Box es una mierda, cuando hemos tenido cosas que yo quiero que venga el científico o que venga la persona que sea y me diga, chicos, esta situación os ha ocurrido con las Spirit Box por esto. Que me lo diga y ahí sí diría yo, las Spirit Box es una mierda. Pero entonces para mí sería injusto cuando la mayoría de equipos hemos empezado con las Spirit Box y han habido resultados serios. Y hoy en día hay equipos de bastante rigor y prestigio que la siguen usando, Daniel. Aunque nosotros, yo no quiero que nos etiquete de que Crónicas Ocultas habla con las Spirit Box. Yo no queremos esa etiqueta. Pero para mí sería injusto no defenderla. De los 5 años que llevamos casi, Daniel, para mí sería muy feo hablar mal de ella cuando yo personalmente, si te das cuenta, tampoco estoy menospreciando porque le estoy dando un 5 o 10% de fiabilidad. No, claro, y yo también compagino contigo esa opinión de que tiene un porcentaje pequeño de fiabilidad, de rigurosidad, de que sea un equipo riguroso. Eso es totalmente cierto. Pero que es respetable todo, Dani, y cada grupo experimenta a su manera, entonces, pues eso, es respetable todo. Cada uno lleva una metodología y por eso os estoy preguntando cómo la lleváis vosotros a tratar. Claro. Mira, otra pregunta que me ha venido a la mente, ahora Javi, que estaba callado el hombre. Sí, que estaba Javi, sí. Después de... No, mira. Si no te he hecho la pregunta. No, vea, comenta lo que estábamos hablando, aporta lo que quieras. No, una cosa que me fastidió bastante, salía Iker Jiménez hablando de la Spirit Box en un vídeo de 3 minutos diciendo que no valía, lo cual me sentó bastante mal, ¿no? Porque en 3 minutos no te da tiempo a explicar el por qué no vale. Entonces perdóname, yo no lo he visto, ¿vale? Yo llevo 3 años sin ver ese programa y con todo mi respeto no lo veo y ya está. Pero ¿cómo afirmó que no existe, que no vale? Pregunto. No, que no vale en 3 minutos. Bueno, afirmó que no vale en 1 minuto y luego habló de otra cosa, ¿no? Total 3 minutos el vídeo. Yo creo que hay que extenderse un poquito más. Y electrónicamente que nos explique por qué no vale y científicamente que nos explique por qué no vale y que nos explique el funcionamiento de todas las piezas y por qué no vale. Nosotros, por ejemplo, estuvimos haciendo una investigación con Misterio Norte en el Canto del Pico y en 3 ocasiones dijo Antonio Maura, eso fue súper fuerte, Daniel, y todavía se me pone la piel de gallina todavía. Estás hablando, has dicho Misterio Norte, ¿no? Misterio Norte, un saludo
Es que está invitado aquí el amigo Juanín. Que nos expliquen por qué no vale. ¿Entiendes? Es muy fácil decir, no, eso no vale. No. Explícame científicamente por qué no vale. Claro, Bueno, claro. Y alguien que tenga conocimientos que explique también por qué vale, ¿no? Claro. Yo, por ejemplo, cuando Jesús Seco estuvo en nuestra casa explicando un poquito el funcionamiento y tal, yo le dije, ¿la Spirit Box graba la voz? Pues a lo mejor graba la voz y luego la reproduce. Y dice, no tiene nada. Estuvimos mirándolo en internet y me explicó, o sea, tiene como una memoria, tiene una serie de componentes, unos capacitadores y tal, pero realmente no está hasta para grabar, ¿sabes? Porque a lo mejor graba y luego te reproduce lo que has hablado a X pasos, ¿sabes? Entonces es que... ya te da... Claro. Sí. ¿no? Pero no tiene nada para grabar. Eso ya es la experiencia de cada uno y no estamos hablando de conocimientos, porque como tú has dicho, que venga alguien y que explique, algún científico que diga que esto vale o esto también no vale, sea una cosa o la otra. Pero lo que os quería preguntar, ahora te pregunto a ti, Javi, que estábamos hablando mucho con Elkin y con Nuria. Te quería preguntar, después de ese punto caliente, después de utilizar la Spirit Box, ¿qué más hacéis? ¿Con qué otro tipo de aparatología o no? Unión de energías, ¿qué más incluís en una experimentación dentro de esa metodología? Electromagnético, que vulgarmente le llaman oxímetro, trabaja en miligauss y a partir de 186 miligauss sería una presencia. Entonces siempre lo ponemos de cara a la videocámara, por ejemplo un pasillo o una estancia, ¿no? Entonces lo ponemos de frente y si salta, pues parpadea. Un parpadeo de luz y marca una lectura. ¿No? Y cuando estáis... térmica que te marca, o sea, tiene varios colores y el amarillo sería el color más fuerte, luego está el rojo y luego está el azul, que es el más frío. Y luego arriba te da la temperatura en Fahrenheit, en grado Fahrenheit o en milígrados. Vale. Muy bien. Y además de todo eso, cuando estáis grabando, esos registros obtenidos por la Spirit Box o con cualquier otro tipo de aparatología, luego, ¿cómo lo hacéis para reproducirlo? ¿Lo hacéis a posteriori? ¿Lo analizáis en casa? ¿Cómo lo hacéis? Claro. Yo, por ejemplo, me dedico al tema de las psicofonías y Elkin y Nuria se dedican a ver el vídeo y que había alguna presencia tan mal o alguna... Por decirlo de una manera, esas 3 veces que dice Elkin, que es un ejemplo que ha dado, como si da otro cualquiera, de la Spirit Box que vosotros le deis fiabilidad, esos resultados... No le damos fiabilidad. Siempre ponemos al seguidor, a la gente que nos sigue, mirar lo que ha ocurrido con la Spirit Box, pero nunca ponemos un comentario o documentamos de mirar el fantasma que nos ha hablado, nunca, Dani, nunca. No, pero a ver, corrígeme si me equivoco o te he interpretado mal. Para ti, la Spirit Box dijo 3 veces Elkin, y ya que tu nombre es extraño, que no José ni Manuel, y dijo 3 veces Elkin para ti, ¿sí o no? ¿Sí, no? Entonces, pero mi pregunta es... La gente opine lo que quiera, que la gente saque su propio concepto. Elkin, no malinterpretes mis palabras. Olvídate de quien vea esto. Entiende lo que yo te estoy preguntando. En la Spirit Box tú apreciaste que te dicen tu nombre 3 veces, ¿verdad? Sí. Vale. Mi pregunta es, a posteriori, analiza en este caso, interpreto con lo que estáis diciendo, si vosotros, Nuria y tú, os ocupáis del vídeo, Javi es el... Te corrijo. Cuando ha ocurrido eso, habíamos 6 personas. Estábamos con la gente de Misterio Galicia. Éramos 6 personas. Y todos acertaban que me habían llamado por mi nombre. Todos. Perfecto. Mi pregunta ahora es, a la hora de analizar, es Javi, ¿no? Lo que ha dicho. Es el que analiza, por decirlo de una manera. Entonces, mi pregunta es, entiendo que quieras corregirme, pero entiende a lo que quiero llegar yo con mi pregunta. Mi pregunta es, Javi, ¿tú cuando analizaste esa grabación con la Spirit Box, escuchaste en esas puntualizaciones con ese cuaderno que tú has dicho al inicio,
que te he escuchado, interpreto que es el cuaderno de campo, apuntasteis en el minuto que fue esos 3 Elkin, y cuando tú reproduces luego en tu casa y lo analizas, escuchaste de nuevo los 3 Elkin para poder presentarlo, aunque yo no necesito que me los presentes para creerte, no me malinterpretes, pero ¿esos registros se han quedado ahí en la grabación? Sí, claro. Hay cortes para poner. Perfecto. Sí, claro, aparte Vale, ya como yo digo, yo inicio la grabación y aunque nosotros paremos, la grabación sigue grabando. Porque Daniel, a veces estamos abiertos que lo que haya registrado la Spirivox, que escúchame una cosa, no la estamos defendiendo. Hablamos de lo bueno y lo malo, pero estamos abiertos de lo que ha registrado. Nuria, dile claro ya a quien tienes a tu derecha que yo no estoy poniéndole de que Crónicas Ocultas solamente investiga con Spirit Box y le da importancia únicamente y exclusivamente a Spirit Box. Díselo claro. Dile que yo estoy solamente preguntando, pero que no intentes mal mis palabras. Me obsesiono. Dani, estamos abiertos para que venga gente de la NASA de Japón y nos diga, yo sé por qué ese aparato de mierda ha dicho 3 veces Elkin, que me convenza y lo tiro por la ventana, lo tiro a la basura, pero que me convenza, que venga cualquier científico y experto, me convenza y lo tiro a la basura, Daniel. Pero hasta ahora, como eso no va a pasar, nosotros estamos experimentando y ya está. Exactamente. Claro, lo que te he dicho antes, Daniel, hablar es muy fácil, hablar es gratuito, ¿no? Pero si es que te estás asustando. No, porque tenemos el móvil lejos, a 2 metros. Dani, así bajito me escuchas. Es que te oigo perfectamente de todas maneras. De momento, me cuesta un poquito, Javi, entenderle algunas veces, pero a vosotros os oigo bien, a vosotros, la verdad. Dani, hablar es gratis y desprestigiar a algo o a una persona es gratis y las palabras son muy peligrosas. Pero una pregunta, de las palabras que yo, una pregunta, Elkin, de las palabras y preguntas que yo estoy incluyendo, ¿has interpretado en algún momento que yo menosprecie a los compañeros que investiguen? Para nada. Te pregunto. No, estamos debatiendo el tema del equipo. Vale, pero como te veo así a la defensiva, digo, a ver si me estás interpretando mal a mí, que yo respeto a todo compañero que intente experimentar de verdad, y a vosotros os considero igual. O sea, para mí no sois un grupo que se ha comprado la Spirit Box porque lo ha visto en el programa de Estados Unidos y que se va a un enclave abandonado y con la Spirit Box la pone, la enciende y ya está interactuando con los fenómenos, con los espíritus, con los fantasmas, con los tal, y venga, ya hemos montado la película, un vídeo espectacular, ponemos la canción de Freddy y ahora venga, a conseguir más followers, más seguidores, más me gustas y suscríbete. Yo no te considero, sí, hay gente así, pero a ti no te considero ni a ti ni a ninguno, ni a Nuria ni a Javi. Dani, a la pregunta que has dicho antes, que la metodología del trabajo, cuando se sube algo, cuando se publica, cuando se documenta algo, usando, experimentando, porque es un experimento, la Spirivox es un experimento, no es nada científico. A lo mejor echamos 1 hora de experimentación con la Spirivox y se publica lo más destacable, lo más que la gente diga y que nosotros digamos, hostia, ¿cómo ha sido eso? Y nunca ponemos, mirar cómo nos habla un fantasma, mirar cómo tenemos contacto con el más allá. Siempre hay mucho trabajo por detrás, que estoy totalmente de acuerdo. Hay mucho trabajo. Ponemos la guindilla, la guinda de que la gente opine lo que quiera. Como si la gente dice, joder, las Spirivox es una mierda. Es respetable el comentario, ¿sabes? Es todo respetable. Pero bueno, hay gente y gente y vamos a pensar en que la gente es buena y quien quiera ver el vídeo de vuestro grupo, o el nuestro, o quien quiera ver este vídeo que lo interpreta mal alguna cosa o que en vez de intentar entender bien el porqué de por qué somos unos locos que vamos a esos enclaves, que intentamos interactuar con el fenómeno, si lo interpretan como que somos unos fantasmas, pues mira, que interpreten eso, que hagan los comentarios que tú dices, que me da igual. Esto es libre, esto es una democracia, pero tú para eso vas, ¿no? Para disfrutar del momento, para
para sentir lo que sientes. Y encima hasta piensas que gracias a la investigación, has dicho al inicio lo que has dicho, que en tu vida personal también estás viviéndolo. Pues eso es lo bonito. Lo demás es secundario y terciario, para mí por lo menos. Y en el tema de la Spirit, si os parece, para terminarla, mi último apunte es ese, es respeto, lo primero, y a base de explorar, de experimentar, unos pueden darle mucha credibilidad y otros pueden decir que lo respeto, pero la metodología que llevamos a tratar yo no la quiero, pero que diga que no la quiero no quiere decir que eso es una basura y no vale para nada, porque respeto a mis compañeros que la utilicen. ¿Qué más recordáis así? Hablar el que queráis. ¿Qué más aparatología soléis utilizar? El K7. ¿No? Bueno, el K7, mira, bueno, el K7 lo tiene David. Yo, mi opinión personal es que lo que es Ghostmeter, K7, es que no, Dani, K7, Ghostmeter, se tiene por tener, por rellenar en la maleta, pero no le veo que captemos algo con eso, no. En cambio, tenemos la cámara digital, que la tenemos nueva, no la hemos explotado del todo. Javi, te puedo hablar un poquito de la cámara digital, o sea, la cámara térmica. La cámara térmica. Javi, Dime. cuéntanos un poquito. Tómate un cafecito, anda. Cuéntanos un poquito a razón de lo que hablaba tu compañero. Cuéntanos. Digo, a que se va por el café. Cuando estuvimos en Toen, tuvimos un pequeño registro, porque yo le dejé la cámara térmica a David. Y bueno, pues el tema es que estábamos en una habitación, creo que era un quirófano y tal, y el foco de infrarrojo enchufaba pues de la hospital, entonces no quemaba. Entonces la pusimos más para allá, en una habitación, y el tema es que David dijo, y que ahí hay algo. Y realmente era el foco de infrarrojos, pero luego el haz de luz, el haz de calor, que se desprendían los LED, o sea, si tú lo ves así al natural, es una cosita roja que apenas se nota, ¿sabes? De noche enchufa, o sea, se ve ahí algo rojo. Pues el haz de luz, o sea, el haz de, digamos, de calor del foco, lo gastaba la pistola térmica. Y eso yo la mano encima de los infrarrojos y apenas están calientes. Apenas, ¿eh? Qué bueno. No hemos recibido, o sea, no hemos gastado nada de momento. Qué bueno. Eso es súper sencillo. ¿Y habéis utilizado alguna vez una pelotita, como os dije allí en Sierra Espuña, o un oso, cualquier tipo de muñeco, aparato, cualquier cosa? Esta muñeca. ¿Habéis tenido alguna experiencia con la muñeca? Sí. ¿Dónde ha sido? En la tablada, Dani. No, en la tablada. Elkin, te veo otra vez a media, macho. ¿Podéis moverlo un poquito la videocámara? Ahí. Vale. En la tablada, ¿qué sucedió? Esta muñeca la teníamos como experimento, Daniel. Y antes de experimentar con ella, la cogió una invitada y estuvo con ella interactuando, diciendo, qué guapa, qué bonita, que la quiero para mí, que no sé qué. Decidimos bajar todo a un sótano de la tablada. Es que no sé si la tablada o era otro. Creo que era Sierra Espuña, ¿eh? Decidimos bajar a un sótano y según bajaba, esta chica sintió de que la muñeca se le abrió las pestañas. O sea, ella sintió las pestañas, la apertura de los ojos. Ella estaba así y sintió la apertura de las pestañas en el pecho. Y una vez que ya o sea, un susto de la hostia, Daniel, ya lanzó la muñeca, ella dijo, hostia, la tiró al suelo. Una vez que cayó la muñeca al suelo, me encanta porque lo vive. Es que lo escenifica, Dani. Sí, perfecto. Una vez que cayó la muñeca dijo, mamá, tengo hambre. Pero es que esta muñeca actúa con pilas. Y no le teníamos pilas ninguna. No tenía puesta pilas. Y la chica, la invitada, estaba tan impactada que dijo, por favor, quiero repetirlo otra vez para que quede registrado en cámaras.
y eso solamente lo vivimos nosotros, pero eso no quedó registrado en cámaras, porque si ella lo quería volver a repetir, ya sería algo como ficticio, que no sale. Sí, algo como fingido, claro. como actuado. Yo siempre digo ahí, yo con esos casos siempre digo que el fenómeno es tan inteligente que actúa como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Siempre. Y eso que vivisteis, fíjate, no habían cámaras, pero sucedió y el fenómeno quiso demostraros que no estabais solos y esté registrado o no esté registrado, fíjate cómo lo estás explicando. Lo estás expresando tal y como lo vivisteis. Y eso es lo bonito, que hay fenomenología. También se lo dijimos a Mariana, mira, déjalo para ti, pero no vamos a repetir esto porque va a quedar absurdo, va a quedar sobreactuado, un montaje, déjalo para ti. Lo natural es lo más bonito, estoy de acuerdo. Lo natural, y ella se hizo foto con esta muñeca y para ella fue la experiencia paranormal de su vida, fue esa. Y fue que nunca se documentó. Ahora, ¿Javi se dio por el café o qué? Javi se la toma en serio. Que una cosa, entonces os encontrasteis en la Tablada, en Sierra Puña, donde fuere esa muñeca, ¿no? Pregunto. Esta muñeca viene de años antes, 2015, 2016. ¿La encontrasteis en algún sitio? ¿Dónde? En un enclave abandonado, yo creo que Madrid, porque la mayoría de sitios nuestros ha sido Madrid, la mayoría. Vale, no necesito saber dónde exactamente, pero mi pregunta a razón de eso quiere decir que ¿qué opináis con llevaros objetos de algún enclave? Pues ahora mismo, Daniel, tenemos casi la mitad de donde vivimos llena de objetos. ¿No? Porque son objetos que... ¿Sabes por dónde voy, no, Elkin? Te hago un breve inciso. ¿Sabes por dónde voy, no? De que mucha gente dice que llevarse cosas de los enclaves puede ser negativo para vosotros. Los objetos malditos, sí. Eso es. No, a nosotros nos gusta llevar cosas como pues una muñeca, una pelota. Mira, Y hemos experimentado. Mire, para que mire un poquito Daniel, todo lo que está un poquito... A ver. Hay cosas que no... Mira, ese cuadro, Daniel, no sé si lo ves, el del Joker. Ay, no lo veo. Acércate un poquito. Es que justamente ahí se ilumina, no veo nada, la verdad. Apaga la luz. Es que si apaga la luz lo verá. Esto fue de una casa de una mujer de un particular. Ajá. Señálalo. Pues echa tu móvil un poquito a la izquierda, Elkin, que no lo vea. Espera un momento. Cógelo. Ahora sí lo veo, vale. Es quien falleció, ¿verdad? Sí. Es el actor que falleció, el de Brokeback Mountain. Sí. Y tenemos varias cosillas también, o sea, objetos malditos. Tenemos esta marioneta también. Hay otra muñeca, Daniel. A ver si la ponemos. Mira que se enfoque bien. Ajá. Sí, sí. Porcelana. Y no os ha pasado nada entonces, deduzco. ¿Aquí en casa? Sí, a razón de traer esos objetos. Pues escuchamos cosas. Se escuchan golpes. Todas las noches escuchamos golpes por aquí, por el salón. Ajá. ¿Y habéis hecho parafonías en casa? ¿Habéis hecho alguna sesión? Buah, tenemos que... Le contamos lo de los guardias. Sí, contaba como una experiencia. Tuvimos una experiencia, Dani. Dejar el móvil ya porque se ve muy difuminado, chicos. Espera. Dejadlo fijo ya, si os parece. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Buenas noches. Nada, que me estaban enseñando el Joker y unas cuantas muñecas y les he hecho una pregunta a razón de que qué opinan si se llevan objetos de algún enclave, y ellos me están comparando pues a razón de lo que quiero yo dar a entender, de que se suele decir que no es bueno llevarse esos posibles objetos malditos, para que te pongas en situación de lo que estábamos hablando. Ajá. Vale. Bueno, ¿qué opinas? Porque te puedes traer algo. Repítelo, por favor, porque no te he entendido nada. Repítelo, por favor. ¿Qué has dicho, Javi? El tema es
bajo mi punto de vista no es conveniente, pues te puedes traer algo. Hace que los objetos están cargados con energía. De allí, de lo que haya podido suceder en el enclave, ¿te refieres? De lo que haya podido suceder en el enclave, Javi, ¿te refieres? No, que a veces los objetos que tú te traes, el ente se adhiere a ese objeto y te lo traes a tu casa. Ajá. ¿Entiendes? Sí, sí, es por saber la opinión tuya también. Vale. Vale. ¿Y qué os iba a preguntar? ¿Qué te iba a decir? Vale. El K2, el detector de campos electromagnéticos. Pregunta para el que se acaba de sentar, para Elkin. ¿Qué opinas? Y creo que te vas a acordar el por qué te lo pregunto. ¿Qué opinas de un detector de campos electromagnéticos utilizándolo en una vivienda, aunque se haya apagado el general, los automáticos de una vivienda? ¿Qué opinas el estar utilizando un detector de campos electromagnéticos por las paredes y que salten picos? ¿Les da fiabilidad? ¿No les da fiabilidad? ¿Qué opinas? Yo hemos utilizado un detector con los plomos abajo, Dani, y en un chalet que está apartado de otras viviendas. Y yo no creo que esto tenga tanta... es un receptor y no creo que tenga tanta distancia para que pille la energía de otra vivienda. Cuando estamos investigando en un chalet y el próximo vecino estará a 10 o 15 metros de distancia, el vecino más cercano. Y yo creo que damos un poco de fiabilidad a lo que podamos captar con ese aparato. Era el no, era otro, era el Full Light. El azul. No me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Y tú qué opinas, Javi? ¿Cómo, Javi? Lo de campo electromagnético lo veo fiable. Porque, ¿sabes? Yo, por ejemplo, el que yo tengo, si tú lo arrimas a cualquier enchufe, lámpara, microondas, aparato electrónico, saltan. Cada uno te da unos valores, pero es lo que yo dice Elkin. Por ejemplo, mira, a mí, por ejemplo, en mi grupo anterior, Ghost Explorer, en el castillo de Oreja nos saltó. Y allí no hay ni tipo de electricidad ni línea de, ¿sabes? Correcto. Hay una línea ahí abajo a 200 metros. Que no tiene por qué saltar. Y en un punto en concreto empezó pip, 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 pip. Cuando nos cambiamos, se terminaba la conexión, dijéramos, y luego volvíamos al mismo punto y saltaba. ¿Sabes? Qué bueno. ¿Y tú vas a una qué casa opinas? que nunca ha habido electricidad y te salta? Alguien me explique, os digo, científicamente, Sí. ¿Cómo saltar? Puede ser Por ejemplo. magnetita en el enclave. Puede ser. O hay algún tipo de campo energético. Ajá. Una presencia. ¿Y tú, Nuria, qué opinas? Pues la verdad que yo el aparato este, que no me acuerdo cómo se llama. ¿Sabes cuál te digo, Dani? El azul. Es así. Sí, la galleta que llama. Fightful. Sí, el azul este así. Redondeado en la... La verdad que para mí ese nunca ha sido fiable, pero la verdad que lo pusimos en el chalet este que estuvimos investigando, lo pusimos en la habitación mientras que nosotros estábamos abajo. Como dice Elkin, los chalets que estaban retirados, o sea que no estaban al lado de estaban a una distancia bastante, por eso que no creo que influyera en el aparato. Y la verdad, Dani, que ese aparato empezó a pitar, a encenderse las luces, que son las que tienen, no sé si 3 o 4 puntos de luces, y se empezaron a encender y la verdad que yo dije, ostras, si yo jamás en la vida he creído en ese aparato. Yo tampoco, yo nunca... Además no era ni nuestro, Dani. No era nuestro. Ese no lo habíamos comprado nosotros, nos lo habían prestado. Era la primera vez que lo usábamos, no era Claro. nuestro, y lo pusimos por, mira, pues, venga. Lo pusimos pues para probar, ¿sabes? Pues Por como ponerlo. se prueba con todo, ¿sabes? Ajá. Pero yo para mí no era fiable y la verdad que ese día, Dani, yo me quedé un poco alucinada. La verdad que me quedé... Me ha gustado, me parece correcto, sí.
A ver, ¿qué os quería preguntar? El tema de la sensitividad o los videntes, ¿qué opináis? Mira, yo quiero, antes de haceros las preguntas, quiero reconocer que Elkin me gustó mucho este año en el simposio de la SEIP, como hemos hablado anteriormente, porque yo le hice una pregunta, ¿vale? Que no voy a decir dónde, ni cómo, ni por qué, pero yo le hice una pregunta y le dije, a razón de esa evidencia, cómo fueron los sucesos. Y me gustó mucho porque mi pregunta, que es la que os quiero transmitir a los tres, es ¿qué opináis de esos videntes que salen en televisión o no salen en televisión? ¿Qué opináis? ¿Creéis que hay unos cuantos, un porcentaje que son reales? ¿Creéis que hay otros que psicológicamente saben trabajar muy bien con las mentes de las personas? Si creéis que primero hacen una previa entrevista y después de esa entrevista, cuando ya entra la grabación, utilizan esos datos que han recogido antes de que se acaben las videocámaras. Primero voy a por ti, Elkin, ¿qué opinas? Dani, yo creo que lo que estás hablando, hay de todo tipo, de todo lo que tú has dicho. Está el que entrevista al artista o a la persona corriente para sacar la información y se queda con datos puntuales, y luego cuando está en la consulta del tarot, de las cartas, de lo que sea, me da igual, a la persona va a flipar y Dios mío, ¿cómo sabe esto cuando se lo ha dicho antes, sabes? Existe también el que es un charlatán, que es muy famoso, pero que es un charlatán y solamente es farándula, crea farándula. Pero también existe, porque yo lo he vivido en persona propia, Daniel, de persona, es como, o sea, yo tuve una experiencia con mi hermana de que llegó a la casa una persona, no le puedo llamar vidente, no le puedo llamar mago, no sé cómo etiquetarlo, Daniel, pero llegó a casa, dijo, pasa esto, hizo una especie de ritual con velas, con un libro. Me acuerdo mucho porque esta persona era muy morena, era tuerta, tenía un ojo así, amacharrado, así, un ojo así, y lo seguía su hijo estaba bien vestido, y yo pensando, esto viene a por pasta, a ver qué, ¿sabes? Se fueron de casa, curaron a mi hermana de unas pesadillas, y yo, para mí, esta persona ahora mismo la tengo como una eminencia de lo sobrenatural, pero no sé, no era medium, era una persona con capacidades especiales, Dani. Es más, yo me acuerdo que yo creo que tenía 10 años, cuando mi abuela me dijo, toma este dinero, corre y darle este dinero a esta persona, y tuve que correr, porque ellos se fueron sin cobrar, Dani. Y yo, toma esto de la voluntad, ¿sabes? Uh-huh. Y su hijo, porque este hombre estaba un poco chungo, medio ciego, cogió el dinero y se lo guardó, pero se habían ido sin cobrar. O sea, yo también creo que hay gente con capacidades extraordinarias, Daniel. Opino como tú, la mediunidad, los mediums, no me creo que sean todos los que salen en la televisión. Me creo que hay un mínimo porcentaje que son reales, cobren o no cobren, pero sí creo que exista los mediums reales, auténticos, pero como tuvimos esa conversación privada tú y yo, para mí te honra me parece muy honrada tu sinceridad, y ahí me demostraste que fuiste sincero y dijiste cómo fueron las cosas, y jolín, a mí me gusta porque hay muchos pagafantas que lo presentan, parece que esto es espectacular, pero luego haces preguntas y dices sí, todo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero que no te escondes, que vas de cara, y eso me gustó. Entonces, en el tema que estoy tratando ahora de la mediunidad, me he acordado de eso que charlamos tú y yo en persona, y quiero sacarlo. ¿Qué opináis sobre la mediunidad? Nuria, tu opinión personal, ¿hay un porcentaje? Sí. ¿Crees en ello? Lo que tú creas. Pues yo creo que igual que vosotros, pues que hay personas que realmente se puede decir que sí, que han nacido con un don, y otras personas pues que quieren engañar a la gente para sacar cuartos. ¿Y esos hay más porcentajes? Sí.
Y también los curanderos, yo también creo mucho en los curanderos, porque son gente, yo creo que sí, que nacen con ese don y desde hace mucho tiempo, muchos años sigue habiendo curanderos. Estos que te ponen las manos y, ¿sabes?, que te dan masajes y saben qué te pasa. Y yo sí creo en esas cosas, eso sí. Pero hay como todo, claro. Algunos que te van a sacar el dinero y otros que realmente lo llevan haciendo desde pequeños porque han nacido con ese don. Efectivamente. Dani, yo creo, para hacer un apunte, yo creo que cuando tú estás tratando con una persona que dice ser medium, tú mismo te das cuenta si la persona va con su corazón abierto o sea, una persona con sus 5 sentidos y con sentido común sabe si te quiere estafar o esa persona es una persona iluminada, una persona con don. Yo creo que eso lo captamos todos. Pero ¿sabes lo que pasa? Esta gente se aprovecha de los débiles, porque a lo mejor tú tienes a tu madre muy malita y te viene un tío que te dice: mira, vente para acá que yo de verdad que te voy a curar a tu madre. La necesidad. ¿Verdad? Como última cosa dices: ostras, pues voy a llevar a mi madre, que mi madre no se me muere, la llevo allí y ya está. Estoy totalmente de acuerdo con la puntualización de Nuria, porque viene acorde con la palabra que iba a decir yo, necesidad. Se te está muriendo, que no pasa en la vida, pero se te está muriendo tu mujer, tienes hijos, es el pilar de tu casa. Y ya te han dicho en el hospital que aunque vaya usted a Estados Unidos y se gaste 3.000 millones de euros, no la van a sanar. Y que te llegue alguien y te diga de confianza: mira, nosotros por parte de tal tenemos una tercera persona que es medium de verdad, que tal, lo que pasa es que cobra 5.000 euros por sesión. Y estamos hablando de una vida. Estamos hablando de la base fundamental de tu vida, tu pilar, que es tu mujer. Y lo mismo la necesidad, la desesperación, pagan los primeros 5.000 y los segundos y los terceros y te hipotecas. Dani, los padres de la niña Marta del Castillo, que su cuerpo no ha aparecido, los padres han recibido más de 500 llamadas, entre llamadas y mensajes, de los que dicen ser medios, brujos, adivinos, magos, y a lo mejor de esas 500 o 1.000 llamadas, entre mensajes y llamadas, a lo mejor 5 o 10 van de buena fe y van con gente que sí sabe, gente que sí tiene dones, ¿sabes? Vamos a por Javi. ¿Qué opinas, Javi? Javi se está durmiendo. Muchos se aprovechan de la desgracia de los demás, ¿sabes? Y luego también pienso que muchos a lo mejor en su vida han visto algo, pero luego el resto es morralla, ¿me entiendes? Tienen a lo mejor un 5% de que han sentido algo, han visto algo, han adivinado algo, pero luego el resto es nada, más de lo mismo, engaño, puro y duro. Totalmente de acuerdo, es que estoy de acuerdo. Es que dos casos, ¿no? Yo, por ejemplo, una vez me disloqué el hombro, que me disloqué, y fui a esa arena de San Pedro, un tal Isaac, el hombre pues me colocó el hombro. Y luego a mi mujer me colocó las vértebras y el tío tenía la mirada perdida, ¿sabes? Estaba como ido y él estaba haciendo así y para nada estaba lo que estaba, ¿sabes? Y yo te digo a ti que ese hombre estaba viendo lo que estaba haciendo por dentro. Qué bueno. ¿Vale? Qué bueno. Y luego otro caso, un señor que había en Talavera de la Reina, que le llamaban el curandero de la galleta. Bueno, y lo que te decía, cobran la voluntad. De verdad es eso, porque ellos tienen su trabajo, ¿no? Qué bueno. Y el de la galleta era pues que tú ibas con cualquier dolencia, tú si lo decías, oye, me duele esto, te daba media galleta a ti, él se comía la otra mitad y se te quedaba mirando y te decía pues esto, o te ponía las manos y te sonaba. Y una vez un señor allí del pueblo de mis padres fue y dijo, iba por el camino, se tiró un pedo y dice, este para el curandero. Bueno, ahí quedó la cosa, ¿no? Llega allí, le sana. Y resulta que le va a pagar y dice, no, si usted ya me ha pagado. Y no, y dice, tenga el dinero. Y dice, no, usted me ha pagado. Y dice, usted cuando venía por el camino se ha tirado un pedo y ha dicho, usted para el curandero. ¡Hostias! ¿Cómo fue el curandero en esos tiempos que no había ni siquiera teléfono? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Ahora voy a por ti, Javi, para que no seas siempre tú el tercero y para que sea un poquito más ameno. ¿Algún tipo de telequinesis habéis vivido en algún momento? O sea, ¿algún tipo de desplazamiento de objetos? No. Sea en tu vida personal o sea en una investigación. A ver, he visto moverse alguna cosa, ¿no? Pero no creo que lo haya movido yo. Que no crees que lo hayas movido tú. Vale. Pero, ¿Vosotros? Nuria primero. Yo sí. A mí, una vez estando en casa, en otra casa, estaba en un sofá y tenía un atrapasueños, pero de estos así que son grandes. Estaba colgado con un clavo y de repente yo estaba así tumbada, estaba viendo unos vídeos o no sé qué, y Dani, o sea, es que fue alucinante, que me quedé con la boca abierta. O sea, el atrapasueños empezó boom, 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 a moverse, pero a una velocidad impresionante, que yo me quedé así asustada y yo decía, increíble, es que no me puede estar pasando esto. Y no hacía aire, Dani, ni nada. O sea, es que era un día de verano de estos que hace muchísimo calor, muchísimo, y de repente eso se empezó a mover de un lado para otro, de un lado para otro, y yo me quedé con la boca abierta diciendo, es que es imposible, que ¿cómo me está pasando esto a mí? O sea, me quedé alucinada. ¿Y tú, Elkin? Qué bueno. Dani, yo nunca he visto moverse objetos, pero yo soy una persona que creo en todo. Creo en seres del bosque, Daniel. Creo en mitologías, creo en duendes, creo en gnomos. Yo creo en todo. Creo en seres universales. Yo creo casi en todo. Y sé de que existe una entidad que algunas veces nos esconde las cosas. ¿El Trashbook? No sé, no sé cómo llamarle, que tú dejes las llaves aquí y las encuentras en otro sitio, vivas solo o con familia. Alguna vez hemos tenido la sensación de que tú no dejaste eso ahí, sí, o que no, de que así no estaban las cosas. Yo creo que existe algo que la humanidad no lo está captando, ¿sabes? Pero nunca he visto cosas moverse, nunca he visto. Fíjate. Javi, ahora empiezas tú, te he dicho. Para ti, dejemos a un lado ya la investigación paranormal, ¿vale? Para ti personalmente, ¿qué es lo que sientes? ¿Tú qué es lo que crees en esas voces que recogemos, ¿vale? O esas voces en directo que podemos escuchar, sea en un enclave, sea en nuestra propia vivienda. ¿Tú qué crees que son esos seres? ¿De dónde provienen? ¿Otros planos de existencia, otras dimensiones, mundos paralelos, etc, etc, etc? ¿Cuál es tu sentimiento personal? ¿Seres acompañantes? ¿Qué puede ser? Yo creo que en este mundo vivimos todos. Porque si se oye por ahí, hay libros por ahí que se dicen que se puede volver al pasado y al futuro, o sea, es que a lo mejor todos vivimos aquí. Lo que pasa es que nosotros estamos en una rota vibratoria más baja que ellos. Entonces por eso no nos podemos ver. Y a lo mejor esas voces que nosotros grabamos pueden ser ellos perfectamente. Si quieren comunicar con nosotros o que simplemente estén haciendo su vida y las grabadoras y los aparatos que llevemos, perfecto. Entonces, ¿puede ser seres fallecidos? Decirte es, si el ser humano cuando muere el cuerpo, pero ¿de dónde va el ente? A mí eso de que va al cielo, a mí eso no me cuadra, ¿sabes? Porque el cielo es, no sé, vamos, ¿dónde va el ente? ¿Dónde se queda? ¿Dónde está? Porque según la que se suele oír por ahí es que el ente se queda alrededor, o sea, los entes que se mueren se quedan alrededor de sus familiares. Pero ¿quién te garantiza al 100% que es así? A lo mejor se quieren comunicar con nosotros, pero nosotros no estamos preparados ni física ni psicológicamente para, ¿sabes? Estamos apagados, dijéramos. Porque realmente todos los seres humanos tenemos un montón de cosas en nuestro cuerpo como para percibir eso, ¿sabes? Nosotros nos despiertan a otros, ¿sabes? Sí. Muy bien. Nuria, ¿qué opinas tú? Para mí, no sé. A ver, estas voces que se escuchan, para mí algunas son ecos del pasado,
a lo mejor de sitios que vamos nosotros y son gente que ha estado allí viviendo y su alma, digamos, se ha quedado allí, ¿sabes? O también otras veces son entidades que están en otra dimensión y cuando quieren ellos se comunican con nosotros, ¿sabes? Cuando fallecieron su alma se fue a otra dimensión y cuando quieren ellos es cuando se comunican con nosotros, ¿sabes? Uh-huh. ¿Y Elkin, qué opinas? Daniel, a mí no me gusta quedarme, nunca me gusta expresarme con tópicos. Un ejemplo, a mí me dicen, ¿por qué te has hecho investigado? Ah, de niño se me apareció un fantasma y desde ahí quiero un contacto con fantasmas. O sea, los tópicos casi que los odio. ¿Qué opinas y qué sientes? Es mi pregunta. ¿Tú qué sientes? Mira, a eso iba. Yo hace años vi un documental que estaba en inglés, traducido al español, no me acuerdo, de un parapsicólogo, no me acuerdo, pero este hombre ponía ejemplos. Imaginemos que estamos en un edificio de 15 plantas y que en cada planta tú no conoces tu vecino, tú crees que tu planta es tu mundo. Uh-huh. En alguna ocasión tú sacas una grabadora o simplemente pones la oreja, ¿qué escuchas en las zonas comunes, en las escaleras, y vas a escuchar a algún vecino? Y tú dices, hostia, ¿esto dónde viene? Cuando tú crees que si tú vives en una cuarta planta, un ejemplo, ese es tu mundo, pero ¿de dónde viene esto? Si solamente hay una cuarta planta. Y resulta que hay más, y se refiere a cada planta, es un plano dimensional. Y en algún momento nos cruzamos esos planos. Yo me quedo con eso, Daniel. Ya llámalo más allá, otras dimensiones, otro universo, pero me quedo con eso, de que si tú quieres, los vecinos que no se conozcan y haces un esfuerzo por intentar comunicar algo, vas a captar algo. Me quedo con ese, aunque el documental fue más largo, pero eso fue lo que más... También. Puede ser. Y me quedo con eso, Daniel, de lo que dijo este hombre. Javi, dejemos los planos, las dimensiones, vamos a meternos en el tema seres fallecidos. ¿Tú crees que hay existencia después de la muerte, de la desencarnación? Sí. Si os dais cuenta, mis preguntas es ¿creéis? ¿Vale? ¿Opináis? ¿Qué creéis? Pues yo pienso que sí, hay vida después de la vida. Lo que te digo es que cuando tú te mueres, tu mente ¿dónde va? Y eso se puede reencarnar en otra persona, en otro animal, en otra planta. Porque de hecho hay un estudio de la Universidad de Princeton, durante 7 años, que han dicho que las plantas tienen algo. Piensan que sienten que padecen, y me imagino entonces los animales de todo tipo y insectos también tendrán algo. Uh-huh. Nuria, ¿qué opinas? ¿Vida después de la vida? Pues yo creo que sí, yo quiero pensar que sí, Dani. ¿Sabes? Yo quiero pensar que después de vivir esta vida, no es que te mueres, se pone así ya todo negro y dejar de existir. Yo pienso que me gustaría creer que sí, que hay vida después de la vida. Y que nuestro alma, pues eso, se va a otra dimensión, a otro plano. Me gustaría pensar que sí. Sigue habiendo una existencia. Yo creo que sí. Elkin, tu opinión personal. Dale, yo creo que somos muchos, pero muchos a nivel mundial, a nivel global, como para no creer. Somos muchos los que hemos experimentado cosas. Yo no tengo ningún muerto directo familiar, pero sí he tenido amigos. Hay gente que ha tenido abuelos que sienten el olor que desprendía cuando estaba en vida. Hay gente que siente que cuando ha muerto la persona vienen y se despide de ella, la ve en sueños. O sea, somos muchos como para no creer de que sí que existe algo después de la muerte. Qué bueno. Son muchos relatos. Yo te voy a contar un cuento. Mi anterior compañero de los Explorers, su padre murió quemado, ¿no? Entonces, cuando vinieron del entierro, iban con el coche y dice que sintió un olor fuerte en el coche. Y salieron fuera del coche a ver si era de la calle exteriormente y
la calle no olía quemado. Qué bueno, una clarisencia total igual. Qué bueno. A ver, Javi, una pregunta. ¿Experiencias extracorpóreas has tenido alguna vez? ¿Viajes astrales? Una experiencia extracorpórea, verte fuera de tu cuerpo. Sí, en alguna ocasión. Al principio, cuando empezaba a hacer meditación y lo de los chakras, pues me vi fuera de mi cuerpo. Y luego, por ejemplo, he tenido sueños de que me enterraba. O sea, yo una vez soñé que me estaba enterrando a una persona y estaba presenciando a la persona que estaba enterrando, que era yo mismo. Y luego me acuerdo de salir del ataúd corriendo y salí para la calle. Y ya te despertaste ahí, Salí como si tal cosa, ¿sabes? Me dejé caer así en la arena y salí. Qué bueno. Nuria, ¿una experiencia extracorpórea has tenido en tu vida? No, la verdad que no puedo hablar de ese tema, nunca me ha pasado eso. Muy bien. Elkin. Dani, yo continúo con mis parálisis de sueños, que no es lo mismo, un desdoblamiento, que más o menos es lo mismo la experiencia extracorpórea. Lo que sí puedo decir, Daniel, es que cuando hicimos, en 2 ocasiones que hemos hecho la Ouija, una vez le respondí a un seguidor que me ponía, pero todo el contacto que tenéis en la Ouija son de gente muerta, y luego yo me documenté de un libro respetable que dice que a veces las respuestas son de gente que han hecho desdoblamiento, que nos ven en espíritu o en alma o lo que sea, nos ven y las respuestas son de gente que tiene desdoblamiento, que luego vuelven a su cuerpo. Fíjate, qué bueno. Sí. Increíble. Esa temática, la verdad es que yo lo había escuchado ya también y lo había leído, y la verdad es que no deja de sorprenderme que tú puedas hacer un viaje astral y en ese viaje astral seas el protagonista de los resultados de una Ouija. La verdad es que son casos bastante paranormales. Me cuesta, quiero abrir la mente, pero jolín, es que es tan libre el misterio. Es como lo que hablamos, en lo que se estaba preguntando de las dimensiones, planos dimensionales, etc. Ya nos hemos quedado sin batería, pido disculpas, chicos, y nada, hablásemos de lo que estuviésemos hablando, sea lo que fuere. Quiero haceros una última pregunta para ya terminar esta bonita conversación e interesante, para mí por lo menos. Y nada, quería preguntar que a Elkin y a Nuria, que os estoy viendo ahora mismo, a primer plano, no sé cómo saldrá ahora mismo el vídeo, pero para vosotros la última investigación que realizamos juntos, lo que es Crónicas Ocultas junto con Misterios Dagian, en Sierra Espuña, Murcia, para vosotros, ¿qué tipo de fenómenos, qué fue esa fenomenología que pudimos apreciar allí, las linternas, etc., el ambiente cargado? Para vosotros, ¿qué fue lo más significativo de esa noche? Las parafonías, ¿no? Yo creo que las parafonías, se escucharon un montón de parafonías. Un montón, Dani, la respuesta del más allá. Nosotros, claro, y unas que vimos en tu vídeo, en tu canal, escuchamos perfectamente. Impresionante. Y luego a nosotros estar con vosotros investigando, escuchamos clarísimas. Sí. Y lo bonito es eso, estábamos todos testigos allí reproduciendo in situ, y es que esos registros es lo que me gusta a mí, que estábamos en primera persona, silencio controlado, y como bien decís, estoy totalmente de acuerdo, es que entraron registros claros. Lo importante era que cuando se contaminaba, un ejemplo, decías, ha sido chaqueta, ha sido tripas, claro. ¿Sabes? Eso también es para descartar todos esos ruidos de la contaminación, claro. Efectivamente. Bueno, pues Javi, te quería preguntar lo mismo e incluir lo que ha empezado en la conversación de esta bonita madrugada, Elkin, que era preguntar qué es lo que pasó cuando nos quedamos la amiga de Caterina, tú, Javi, y un servidor, qué es lo que viste
detrás mía o por encima, pero bueno, lo primero, ¿qué es lo que te pareció? O lo mismo, no lo sé. ¿Qué te pareció a ti, Javi, Sierra Espuña, la fenomenología que hubo? ¿Con qué te quedas de esa noche? Hombre, me quedo con las patafonías, ¿vale? Fueron muchas y muy claras, algunas, y luego lo que pasó cuando yo estaba de frente a ti y tú estabas de espaldas a la puerta. Yo vi salir de la puerta que había en el lateral derecho una nebulosa que fue por encima de tu cabeza y te dijo a pocos segundos, ¿vale? Y luego ya la sensación esa que antes de cerrar la sesión me entró un algo en el cuerpo, una sensación, yo creo que fue algo que me atravesó, que me llenó de júbilo, de satisfacción. Bueno, aunque no lo conté, iba en el coche y me daban ganas de llorar de que me sentía. Qué bueno. Y felicidad, ¿no? Recuerdo que dijiste que te ibas... Ya. Ay, no te he oído, Javi, repite. Fue mucha felicidad lo que sentí en ese momento, ¿sabes? Qué bueno. Que el tema era que estuvimos ahí toda la noche, estábamos agotados, veníamos del simposio y bueno, ya sabes que soy físicamente cansado, ¿no? Ajá. Y de repente sentir eso, pues fue para mí maravilloso, ¿sabes? Qué bueno. Sí, la verdad es que he de reconocer que yo no sentí nada cuando viviste tú el fenómeno de esa nebulosa por encima mía, pero la verdad es que a ti te cambió la cara. Del cansancio, de tal, la verdad es que te vi ese momento de inspiración de que te vienes arriba y como que te despertaste un poquito y fíjate, si luego finalizas contándome de que te fuiste feliz, pues ¿qué más? Otro regalo más que te llevas, ¿no, Javi? Sí, fue una maravillosa experiencia. Dani, tú imagínate que Javi, ese mismo día, porque tú te acuerdas que Nuria y yo no fuimos antes, Javi se quedó contigo, yo creo que una hora más. Sí. Él cuando llegó a la cabaña, que fuimos invitados gracias a ti, él nos confesó de que lo embargó, de lo que lo poseyó, lo embargó una energía extranormal, porque, o sea, tú imagínate tantas horas, yo iba reventado, Daniel, o sea, muchas horas estando ahí, casi estáticos para no contaminar en imagen y en audio la investigación, o sea, son muchas horas y Javi lo que representó fue un fenómeno de que le embargó una energía extrasensorial, una energía que no se ve a simple vista, pero él se sintió embargado por esa energía. Sintió felicidad, se sintió muy, muy bien. Y yo le creo, porque yo, Javi, hace ya varios años estamos con él y Javi no suele inventar tonterías o que vio una sombra, que algo lo tocó. Él cuando manifiesta algo, le creemos al 100%, los compañeros que lo conocemos le creemos al 100%, sí. Incluso llegando a Madrid todavía seguía hablando del fenómeno que vivió en Sierra Espuña. Cuánto me alegro, la verdad. Fue una experiencia muy bonita, tanto el simposio ese fin de semana como la investigación en Sierra Espuña y otro día más que nos hemos conocido. Y la verdad es que para finalizar, me lo pasé genial allí con vosotros, fue un acierto invitaros a que os vengáis para allá, una experimentación conjunta. Para mí, de dejar claro que me habéis demostrado que sabéis estar en el enclave, tanto vosotros habéis tenido invitados o habéis hecho investigaciones conjuntas con otra gente, como nosotros, y con vosotros puedo decir que sabéis respetar en todo momento, no vais a hacer el tonto, no vais de impresionistas, de que queréis impresionar al público, y todo lo que contéis y sentís, la verdad es que estando yo ahí como testigo y contando lo que habéis contado esta noche, de verdad, os honra ser sinceros, y si hay que decir que habéis pasado miedo, y si habéis vivido gracias a la experimentación, os habéis ido con ese toque de felicidad como Javier, pues un gustazo. Pero un gustazo de verdad, porque sois nobles y sencillos y sinceros. Entonces, por mi parte, puertas abiertas de que cuando queráis hacemos una conjunta y animar al público que quiera ver. Yo no lo voy a llamar programa, Elkin, gracias tío, pero lo voy a llamar charla, coloquio de tú a tú entre amigos, pero te lo agradezco.
decir que recomiendo a estas personas que quieran ver este vídeo que vean Crónicas Ocultas, que lo que van a presentar es única y exclusivamente la verdad, su verdad, cómo lo vivieron y lo plasman públicamente, pero no hay fantasía, no hay impresionismos, y un gustazo tener compañeros honrados como Nuria, como Elkin y como Javi, de verdad lo digo. Igualmente, Dani, vosotros sois muy auténticos. De aquí queremos saludar a Alex, a Raúl, a todo tu grupo, todo tu equipo, que son muy auténticos. Y la experiencia nuestra, tú imagínate que se nos hizo corto la vuelta a Madrid, hablando de la experiencia vuestra, o sea, de la experiencia de estar con vosotros, auténticos seres humanos, auténticas personas, y de lo que vimos con vosotros. Se nos hizo corto la vuelta a Madrid, hablando de todo un poco, ¿sabes? De lo encantado. Se nos hizo súper corto el viaje, hablando de la experiencia de Javi, hablando de las psicofonías que recogiste, el momento que escuchamos esas voces que captó en los equipos de Dani. Sí. O sea, todo nos encantó. La verdad que sí. Que también tenemos que agradeceros a vosotros vuestra compañía, porque la verdad que lo pasamos genial. Fue una experiencia muy, muy agradable y nos llevamos una buena experiencia para toda la vida con vosotros. Y claro que sí, cuando queráis hacemos una conjunta aquí en Madrid, así que siempre nos vemos por allí, por Alicante. Sí. Cuando nos dejen. Claro. Cuando nos dejen salir. Cuando nos dejen salir. Sí, hombre, por supuesto. La verdad es que es bonito compartir conocimientos, muy humildemente hablando, y experiencias, vivencias, y cómo lo hemos sentido y vivido cada uno. Y mira, conocer gente así sencilla y clara, como he dicho anteriormente, todos aprendemos de todos, y en una experimentación tus aparatos son míos y los míos son tuyos. Bueno, cuando digo míos es de Mysterious Dagian, de mis amigos, y un servidor, y la verdad es que hacer una investigación conjunta con vosotros es seria y sin tonterías, de verdad. Yo he conocido gente, que lo he mencionado en alguna ocasión, que entra a un enclave y lo primero que busca es un primer plano para hablar a sus seguidores, y vosotros lo primero es cómo nos vamos a organizar, chicos, qué os parece, proponer, charlar, y aquí nadie dirige más que nadie, y chapó, de verdad, da gusto. Así como y cuando queráis, chicos, ¿vale? Con ganas de repetir otra vez, Dani. Pues nada, aconsejo ver a Crónicas Ocultas, a Mysterious Dagian, y lo que estáis viendo aquí, el canal de Daniel Barrios, que ha sido un verdadero honor teneros, Nuria, Elkin y Javier. Muchísimas gracias, chicos, y si quiere decir algo Javi, que le tenemos ahí callado, me cago en la leche, que lo diga ahora mismo. Dilo ahora o calla para siempre. Fondo, estoy callado. Dani, Javi cuando habla se le corta, encima se le corta. Se le corta. Es que es verdad, macho. Es que me ha costado mucho entenderle esta noche, pero como no voy a decir que de palabras cortas, pero que encima se traba, pues ya podemos, vámonos. ¿Qué has dicho, Javi? Repite, porfa. Que soy cortado y callado. Cuando cojo confianza, pues me suelto, pero generalmente soy calladete. Bueno, pues agradece que hayas puesto tu cara ahí, y que te cortes o no te cortes, pero has expuesto tus conocimientos, lo que tú piensas y sientes, y muchas gracias por haber aceptado tú también la invitación, por supuestísimo. Ha sido un placer. Pues me alegro mucho, chicos. Bueno, lo dicho, que la próxima nos vemos en persona, y que gracias por haber estado aquí, ¿vale? Gracias a ti, Dani. Si no es para investigar, un café, una Coca-Cola, lo que sea, Dani. Que sea, para eso estamos. Si no hay nada más bonito que echarse nuevos amigos y aprender unos de otros. Por supuesto. Pues nada, chicos, que gracias por vuestro tiempo. Un placer, Dani, un placer. Y haya gustado o no haya gustado, llámame egoísta, pero si los cuatro nos hemos quedado a gusto con la charla que hemos tenido, con eso ya estoy pagado, ¿vale? Está muy bien. Pues muchas gracias. Javi. Venga, Dani. Besos y abrazos. Nos vemos. Chao. Chao. Buenas noches.